Hay una cosa que vosotros hacéis que a mí me interesa mucho porque yo siempre digo que detrás de los precios ocurren ciertas cosas. El precio puede subir, puede bajar, pero detrás de los precios hay flujos entrando, saliendo. Yo soy Paco Ducha, soy cofundador de Stakely, una empresa que se dedica a infraestructura de staking. Staking básicamente es que a través de un colateral nosotros obtenemos un rendimiento. ¿Tú crees que en ese tipo de actividades de lo que hacéis vosotros a un inversor le puede servir, le puede interesar escuchar lo que pasa detrás de los precios, en este caso montando validadores? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Cuando se agita el mercado, nosotros vemos cosas. Digamos que nosotros somos una monitorización en real time de lo que está ocurriendo. Entonces sabemos que hay una gran subida o una gran bajada sin ni siquiera mirar el precio. Imagínate un evento de unstake masivo, es decir, si en la siguiente POCH el 50% de los tokens que tenemos de Solana van a pasar a unstake, podemos predecir una caída del precio. Seguro, 100%. Mercados alcistas y mercados bajistas. ¿Vosotros notáis la diferencia? Es decir, tú me sabrías decir si estamos en un mercado bajista o alcista viendo los flujos, ¿sí? Totalmente. Pues, ¿cómo estamos ahora mismo? Para nosotros estamos, como tú bien has indicado, estamos institucionales y estamos viendo que el número de usuarios se está incrementando, el número de transacciones se está incrementando. Los real world assets están disparados en Ethereum, Canton Network, Solana también, están entrando en todas las redes. Ellos están ya tomando el control porque también lo quieren utilizar precisamente para llegar a todo el planeta. Es decir, al final BlackRock se ha dado cuenta de que esta es la herramienta que necesita para colocar sus productos a 10.000 millones de personas. Eso me interesa saber si hay una especie de decalaje en tiempo de primero entran, luego al precio. Basado en tu experiencia, ¿qué es lo que has podido observar? Primero entran y luego al precio. Es brutal. Es así. Es así. Se colocan y luego sube. Hay una cosa que vosotros hacéis, vuestra actividad, que ahora nos contarás, que a mí me interesa mucho porque yo siempre digo que detrás de los precios ocurren ciertas cosas, ¿no? El precio puede subir, puede bajar, pero detrás de los precios hay flujos entrando, saliendo. Y a lo que tú te dedicas, que ahora nos contarás, estás en contacto con los proyectos, con clientes que están montando validadores. Y claro, el dinero manda, ¿no? Es decir, tú puedes ver que el precio hace X, pero ves que hay un flujo de capital hacia este validador. Entonces, me gustaría que me explicases qué es lo que haces y luego vamos a tirar del hilo. Y bueno, pues simplemente, pues muchas gracias por estar aquí. Preséntate, quién eres, a qué te dedicas, cuéntame. Pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Yo soy Paco Ducha, soy cofundador de Stakely, una empresa que se dedica a infraestructura de staking. Staking es una palabra que en el mundo cripto o en los digital assets, como se han empeñado en llamarlo ahora, que suena muchísimo mejor, hay que reconocerlo. Sí, pues, más cool, más cool. Sí, muchísimo más cool. Pues la palabra staking tiene un uso muy amplio. Staking básicamente es que a través de un colateral o un dinero nosotros obtenemos un rendimiento. ¿De dónde viene ese dinero? Ahí realmente es un inversor que tiene que preguntarse cómo de sostenible es ese rendimiento dependiendo de dónde venga, bueno, cómo se esté produciendo. En nuestro caso estamos en la parte más baja en la infraestructura. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la blockchain? Pues tengo que ir y mirar un poco a Bitcoin, a la minería de Bitcoin. Es decir, al final en la blockchain hay que crear bloques y solamente en Bitcoin cada 15 minutos se crea un bloque y solo un actor puede crear ese bloque, el cual se lleva beneficios que ahora veremos los que son. Como sabes, en Bitcoin pues hay que poner una máquina, hay que poner muchísima electricidad, muchísimo esfuerzo, es el proof of work, pero obtienes beneficios cuando consigues hacer el bloque. ¿Qué es el Proof of Stake? Bueno, pues este modelo de consenso, que al final es un modelo de consenso tecnológico que había en Bitcoin, se intentó escalar a otras blockchains y supuso un problema a nivel de sostenibilidad porque el consumo energético iba a ser una locura. Entonces dijeron, bueno, en lugar de usar electricidad, pongamos un hardware, pongamos un software más pequeñitos que lo que usa Bitcoin y para que nos aseguremos que cuando alguien haga un bloque y lo llene de transacciones lo haga bien, obliguemos a esa persona que hace el bloque a poner un colateral, un dinero de colateral, un respaldo, de tal manera que si cuando construye ese bloque lleno de transacciones lo hace mal, lo hace con cierta maldad, intentando hacer un ataque de doble gasto, o todo eso que hay en teoría de juegos para intentar engañar a la blockchain y robar fondos, si lo intentas hacer, al final parte de tu colateral o todo el colateral será sustraído. Entonces, la pregunta es, cuando alguien pone dinero de ese colateral en stake y lo asocia
a la parte de la infraestructura, de servidor y software, ¿de dónde vienen los ingresos? Pues vienen de las rewards de bloque, que son de sobra conocidas, que cada blockchain, pues Solana tiene sus reglas, Ethereum tiene sus reglas, Sui tiene las suyas, cada blockchain tiene una inflación programada. Cierto que a veces cambia durante la vida, pues es importante seguirlo, no todo es como Bitcoin, que es cada 4 años un halving y así seguimos hasta 2140, no, hay blockchains que a veces cambian las reglas, hay que tenerlo en cuenta. Esa es una pata de ingresos. La segunda pata de ingresos que tenemos es la fee que paga cualquier persona que quiera incluir su transacción en un bloque. Se paga una pequeña fee, es algo que hemos asumido y además que es muy interesante porque no toleramos que el banco nos cobre la mínima comisión por hacer una transferencia, pero tranquilamente cuando queramos con Ethereum y con Solana pagamos nuestros céntimos sin ningún problema, ¿no? Que es algo muy gracioso. Bueno, pues esa fee es una segunda pata de ingresos para el staking. La tercera pata y la última es el MVV. Es mucho más técnico, no voy a entrar en detalle porque es un gran desconocido para la masa, pero diría que es muy importante porque básicamente es la capacidad que tiene el que crea el bloque de ordenar las transacciones y al ordenarlas puedes encontrar oportunidades especiales, es decir, puedes encontrar un descubierto y ejecutar una liquidación y cuando ejecutas una liquidación siempre tienes derecho a una parte de esa liquidación. Puedes encontrar oportunidades de trading, puedes encontrar, o sea, ciertas oportunidades que te dan un beneficio extra y de hecho del MVV se han sacado, o sea, ha habido bloques de 100 Ethereum, por ejemplo, solamente de MVV en tiempos pasados. Es algo que se viene corrigiendo mucho en las blockchains más importantes como el Ethereum y en Solana ha tomado mucha importancia y han puesto el foco. Es verdad que Ethereum lleva cierta ventaja en ese tema. Pero por centrarme, los 3 pilares que sustentan los ingresos de staking vienen de estos 3 aspectos. Te diría que este staking de infraestructura o staking nativo, como a mí me gusta llamarlo, es la renta fija de las criptos. Es la renta fija. ¿Por qué? Porque al final es lo que menos interés te da, el staking que se apoya, el staking de USDC, que se apoya en estrategias de leverage, de DeFi, de smart contract, de GL, de tokens, pues sí, llega a conseguir rentabilidades anuales mucho más locas, pero a la vez también tiene mucho más riesgo porque estamos poniendo muchos más smart contracts, estamos confiando a lo mejor en estrategias apalancadas, de varios smart contracts que son hackeables, un bridge, etc. ¿Significa eso que la blockchain, el staking de infraestructura o el staking nativo no puede fallar? Sí, sí puede fallar. De hecho, ha fallado. Durante la historia ha fallado varias veces. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando falla? Lo primero, ¿qué ocurre cuando falla el staking de infraestructura? La blockchain se para, se dejan de producir bloques. Eso significa que si tú tienes 100 millones de dólares en una blockchain, no los vas a poder mover. Eso es lo primero que pasa. Debemos alarmarnos. De primero da susto cuando lo cuentas así. Pero la realidad es que todo el mundo se pone a trabajar para arreglar esa situación. Y prácticamente todas las blockchains que conocemos se han parado alguna vez en la vida. Ethereum no lo ha hecho, pero Solana, por ejemplo, hasta 2024 lo hizo 7 veces. Sui se paró hace poco también, por ejemplo. Ha pasado con todas las cadenas. Como es a un nivel tan infraestructura, desarrolladores, la gente que está detrás del proyecto y los que llevamos la infraestructura y que nos encargamos de seguir produciendo bloques, todos a la vez nos ponemos juntos a trabajar. Entonces, yo diría que es la parte más segura si entendemos que en la vida no hay nada seguro. Claro, sí, al final no garantizado. Súper interesante y a lo mejor uno está pensando, ¿y esto qué tiene que ver con inversión? Yo compro altcoins, yo quiero ganar dinero. ¿Tú crees que en ese tipo de actividades de lo que hacéis vosotros a un inversor le puede servir, le puede interesar escuchar lo que pasa detrás de los precios, en este caso montando validadores, porque es donde va el dinero, ¿no? Es decir, aquí te puede venir un fondo de inversión o un venture capital o un player grande y montar un validador y decir, ¿y esto qué significa? No es decir, a lo mejor el precio está cayendo, pero detrás, o sea, lo que es la infraestructura, están apareciendo cosas que a lo mejor yo como inversor, siempre, por supuesto, el mercado puede hacer lo que quiera, ¿vale? Esto está dicho de siempre que lo digo, o sea, el mercado puede hacer lo que quiera, pero lo que nosotros controlamos, la información que podemos sacar detrás de ese tipo de cosas, pues a mí me da la sensación de que puede ser interesante. Te pregunto, ¿tú crees que le puede interesar esto a un inversor? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Es decir, al final hay muchas métricas on-chain, por así llamarlas, que nosotros estamos monitorizando todos los días. Al final nosotros trabajamos 24/7 porque la blockchain no puede parar. Tenemos casi, te diría que protocolos de nivel, no llega a militar, pero casi de hospital. Es decir, eso, cuando hay un apagón, tiene que seguir funcionando. Entonces, estamos viendo cosas todo el rato. Y sí que vemos, por ejemplo,
Pues mira, te puedo contar experiencias, ¿no? Recuerdo el hard fork de Pectra de Ethereum que se Sí. probó primero en la blockchain de testnet de Ethereum en Oleski. Pues aquel hard fork fue uno de los que fue mal, las pocas veces que ha ido algo mal. Entonces salió mal la testnet, hasta el punto que se rompió. No fue instantáneo, pero yo sí como el precio bajo. Es como, oye, todas las mejoras, al final un hard fork es un paquete de mejoras, es decir, ese paquete de mejoras que llega a la red hace que sea más barata, que sea más accesible, que pueda atraer más usuarios, pueda haber más adoption. Entonces, sí que cuando ocurrió aquello, que yo lo viví en primera persona, recuerdo que teníamos a la gente de marketing esperando para publicar el tweet de ya estamos en Pectra en Oleski, y dije, no, espera, está ocurriendo a la hora del hard fork, está pasando algo. Y O ahí sea, aquí en ese momento que lo estabas viviendo, o sea, estabas viendo que caía el precio, decías, no pasaba nada. O sea, no el pasaba precio nada. estaba normal, Pero pero tú estabas viendo algo que precedía. eso es. De hecho, ocurrió después que el precio fue bajando y cuando, bueno, Oleski terminó muriendo, se lanzó una nueva testnet llamada Hudi y ahí aplicamos de nuevo Pectra, todo funcionó perfecto y después de que funcionara en Pectra, al poco tiempo fue reaccionando. Wow. Es muy curioso, en Ethereum no es consejo de inversión, pero sí que los hard fork suelen como congelar el precio. Es como, vamos a ver eso, a ver si no estalla. Y una vez que se han consolidado, yo sí que he apreciado ciertos pumps que luego a lo mejor tienen su retroceso, como ha ocurrido ahora, a pesar de que, por ejemplo, en Ethereum estamos en máximos de usuarios, de número de transacciones. Hablaremos, quiero hablar todo esto. Trataremos, disculpar, me adelanto. No, de lujo. O sea, sí, me parece muy interesante porque yo digo, o sea, siempre digo, ¿no?, que detrás de los precios ocurren cosas y me gustaría preguntarte, a ver, en diferentes sucesos que han ocurrido recientemente, por ejemplo, el famoso 10 del 10, Sí. no me digas nada, no sé si han visto algo, porque aquí, claro, quiero entender por qué ocurre ese tipo de cosas o por qué piensas tú que estas correlaciones existen, es decir, por qué es importante o por qué ver un validador o ver la dirección del flujo hacia dónde va, por qué responda el precio a lo mejor en el corto plazo. ¿Tú qué explicación le darías? ¿Es una explicación, es casualidad? ¿No es casualidad? ¿Por qué? Me gustaría entender, bajo tu experiencia, qué relación hay el hecho de ver el mundo de los validadores con luego ver en el price action algún movimiento. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Casi te diría que cuando se agita el mercado, nosotros vemos cosas, las vemos a distante. Por ejemplo, el fatídico día de las grandes liquidaciones que comentabas, nosotros vimos en el MIB, vimos bloques de 15 Ethereum, por ejemplo, de 8 Ethereum. O sea, se hacían bloques con esa reward, es decir... ¿Y eso qué significa? Vamos a bajar a Vale, tierra. lo bajamos a Porque yo tierra. tampoco lo entendí. Significa que nuestros validadores producían un bloque que habitualmente está dando una reward, imagínate, de 0.02 Ethereum, ¿vale? Eso es lo normal que está dando cada vez que hacemos un bloque cada 12 segundos, esa es la reward que se da y que se comparte con todos los stakers. De ahí nosotros nos quedamos una pequeña comisión de 5%, ¿vale? Pues de golpe te encuentras que cada 12 segundos sigues haciendo bloques, pero el valor se va incrementando, se va incrementando. Es decir, esa reward de bloque en esos días pues sube a lo mejor a una media de 0.5 Ethereum, siendo exagerados, ¿vale? Por decir una cifra así a lo loco, ¿vale? Para que nos entendamos. Es decir, hemos pasado que teníamos prácticamente una gráfica plana, cada 12 segundos producimos rewards para nuestros stakers y de golpe subimos esas rewards una locura durante una noche. Eso es porque está pasando algo en el mercado, hay agitación. ¿Eso qué día fue? Justo el día El 10 del 10. Sí, justo ese día. Que coincidió timing precio con eso. Eso es. Entonces, digamos que nosotros somos una monitorización en real time de lo que está ocurriendo. Entonces, sabemos que hay una gran subida o una gran bajada sin ni siquiera mirar el precio. En aquel momento, ese incremento de valor que estábamos produciendo era porque había liquidaciones. Y esas liquidaciones ofrecían una oportunidad, bueno, pues de ejecutar precisamente la liquidación hasta el punto de generar unas rewards de bloque increíbles, ¿no? La gente pagaba locuras para poder liquidar a otro y quedarse con parte de su colateral. Era tanto la liquidación, se está liquidando... O sea, tú imagínate, para que un bloque, el beneficio a lo mejor que estás pagando sea de 5 Ether, es que a lo mejor estás liquidándole a alguien 10.000 Ether y tú te estás quedando con un 10% de eso como liquidador. Que bueno, claro, en ese caso lo dices todo en real time, no hubo nada
que lo predijera, ¿no? Es decir, bajo tus ojos. Es decir, ostras, algo No. está ocurriendo, ¿no? En este caso fue todo muy rápido, porque el 10 de 10 fue todo muy rápido, pero en otros momentos, como me comentabas antes, sí que puedes llegar a Exacto, intuir, ¿no? Al final es un poco, depende del mercado, depende un poco la oportunidad. exacto, exacto. Qué interesante eso para que la gente, claro, aquí estamos hablando de, vosotros montáis validadores, que es la infraestructura, es infraestructura, ¿no? Ujú. Donde la gente va a meter staking, la gente puede confundir, a ver si lo podemos aclarar. Yo voy a mi exchange y veo la parte del staking, ¿no? Entonces, claro, tú no eres un exchange. Entonces, ¿qué Exacto, diferencias sí. hay entre exchange, o sea, el staking que yo meto? Porque yo tengo a veces en mi exchange, tengo staking por no dejarlo ahí, que genere rendimiento. ¿Es lo que hacéis vosotros? Es diferente en gran medida, es decir, nosotros somos non custodial, es decir, eso significa que yo no tengo acceso a ningún dinero, ni a las rewards que tú te llevas, ni a tu capital. Es decir, todo se hace a través de los smart contracts nativos de la blockchain, que lo único que haces es decir, yo pongo este colateral para que respalden los validadores de estos señores. ¿Y qué son nuestros validadores? Esas piezas que comentaba antes de hardware y ese software que vamos a estar creando bloques respaldados por tu colateral. Cuando tú vas a un exchange, tienes dos tipos de staking, aunque ellos no lo diferencian. El staking de infraestructura, que es muy similar al nuestro, pero ojo, ellos tienen tus fondos, son custodios de tus fondos y deben tener licencia para ello, es decir, deben tener licencia de custodios. Y luego el staking DeFi, que era el que hablábamos al principio, donde, oye, pues yo tengo USDC y a lo mejor me interesa comprar T-bills y de ahí ya te doy una rentabilidad del 3% y lo único que lo tengo es en T-bills. O a lo mejor adopto una estrategia delta neutra comprando Bitcoin o Ethereum y con lo que me pagan, pues yo te pago a ti y gano dinero Muy también. bien. Entonces, eso es lo que hace un exchange. Pero lo más importante, yo creo que el punto clave es que un exchange tiene tus fondos, tanto para el staking nativo como para el staking DeFi. A mí me gusta llamarlos así. Entiendo que cada Claro. uno tiene Sí, sus preferencias, pero es es importante. importante diferenciarlos. Claro, te quiero preguntar, ¿no? Porque aquí podemos ampliar el tema, ¿no? A nivel más técnico, cómo funcionan los validadores. A mí lo que me interesa es un poquito más hacia dónde va el dinero, ¿no? Es decir, vosotros estáis en Ujú. el back-end, veis cosas como me has spoileado, que me gustaría seguir entrando ahí un poquito más en profundidad a medida que avancemos. O, por ejemplo, en Ethereum, ¿no? Que vemos que el staking va aumentando. ¿Eso es positivo para el proyecto? ¿No es positivo? ¿Hay relación tanto para la durabilidad del proyecto en sí, como también para el precio, aunque vamos a hacer la distinción de que al final el mercado es el mercado, pero bueno, podemos ver cómo en el largo plazo puede converger o no? ¿Cómo veis ese tema el tema de los validadores, tú que estás en ese mundo, para que un inversor tenga la herramienta de poder decir, oye, pues me acerco más a mi tesis de sí o sí no? Ujú. Es un tema muy complicado, es decir, el validador en sí es una parte solo, digamos, del diseño del proyecto. No tiene por qué condicionar el éxito ni, bueno, el fracaso sí lo puede condicionar. Es decir, un validador mal diseñado, al final nosotros somos el consenso, es decir, Claro. cómo se ponen de acuerdo dentro de la blockchain para que eso siga funcionando, ¿no? Entonces, si está mal diseñado, desde luego podemos condicionar el fracaso de un proyecto. Es cierto que en el mercado de los validadores o los proveedores de infraestructura de staking, hemos visto como desde 2020, que fue cuando Ethereum migró pasó de Proof of Work a Proof of Stake, que ahí en ese momento se produce un boom, ¿no? Claro. de mi sector, de este negocio, y empiezan a entrar cada vez más players que quieren operar, ¿no? O sea, players no solamente individuos, sino inversores de todo tipo, ¿no? Grandes, pequeños, imagino, ¿no? O sea, me Exacto. acuerdo que para Ethereum eran 32 Ethereums como mínimo. O Correcto. sea, que decir, Sigue siendo. hay un poco de todo. O sea, Eso es. Entonces, empieza a entrar mucho capital al stake y también, bueno, pues había pocos operadores de staking. Entonces, claro, la rentabilidad era muy buena. Además, ¿qué ocurre? Que el stake, digamos que la fórmula de rentabilidad es dinámica en todas las blockchains. sí, Eso significa que cuanto menos dinero haya en stake, mayor rentabilidad tienes tú. claro. Que eso era algo que pasaba en Ethereum al principio, que la rentabilidad era muy alta, ahora es muy bajita, es el 2,5%, ¿no? Entonces, aquí hay muchos factores que hay que analizar de un proyecto. Es decir, por un lado, como te decía, por acabar la tesis de los validadores. Es Sí, decir, hemos llegado a un punto donde ahora mismo hay muchísimas entidades validando y eso tiene que llegar en un momento de contracción del mercado. Pero eso va a afectar al mercado de proveedores de infraestructura, de validadores como tal. Yo no creo que eso tenga una relación con los proyectos
como valor económico. Sí. Al final, lo que te decía es, a donde quería llegar es que en 2021, 2022 se ha acusado que se estaba sobrepagando a los proveedores de infraestructura, porque bueno, pues si había pocos, pues al final recibían más ganancias, y ahora se cuida mucho eso, es decir, nosotros estamos observando nuevos proyectos que arrancan que necesitan el uso de validadores, porque no todos los proyectos en blockchain usan validadores. Un proyecto de DeFi pues no necesita validadores, se lanza sobre Ethereum y ya está. Y sí que vemos que están cuidando bastante las métricas para tratar de llegar a un break-even, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a que esta gente no esté en pérdidas, pero tampoco pagar locuras, ¿no? Entonces, sí que es importante observar el proyecto muchas cosas. Por un lado, el algoritmo de consenso, por supuesto, cómo va a pagar a los validadores y las token economics al final, ¿qué es una token economic? Lo conocerás de sobra. Es cómo planea distribuir sus tokens para financiarse. Y aquí podemos irnos muy atrás para ver casos de éxito fantásticos, y te puedo dar nombres de proyectos. Te puedo poner un proyecto que yo le tengo mucho cariño, que es Stafi, por ejemplo. Es un proyecto muy antiguo No. es normal, porque es de 2018-2019. Es un proyecto que recaudó $1 millón porque estaba en el bear market. Entonces, con esos token economics que tenía ese proyecto, son muy buenos. Ellos han continuado haciendo cosas, hicieron grandes cosas, consiguieron multiplicadores muy altos, porque claro, si tú levantas $1 millón de capital, al final es que a poco que venga el bull market, Te arrastran. te vas a 60 millones de valuation, te has hecho un por 60, pero si encima, si ni siquiera si solo has liberado un 10% del supply, vamos, es una locura, ¿no? Los multiplicadores, ¿no? Y eso creó una fiebre, ¿no? Esa clase de proyectos de 2019 que se sembraron, XDAI también durante 2019, crearon pues oye, venimos de unos multiplicadores, pues de, yo qué sé, de por 100, ¿no? Y eso atrajo a mucho retail, mucha gente entró, precisamente simplemente por los multiplicadores, ¿no? Que había, muy loco. Igual que en 2016, 2017, bueno, en 2017 entró mucha gente porque habían visto los multiplicadores que se habían obtenido de Ethereum, de EOS, de Neo, que eran de 5 cifras. Sí. Era muy loco, ¿no? Y sí que observamos que esos multiplicadores, pues, por un lado, cada vez se cuida más el evitar ese tipo de locuras, porque al final generan cierto descontrol y hacen que los proyectos pues, sufran ciertas fluctuaciones que no tienen por qué garantizar el éxito. Fíjate que este proyecto que te he comentado todavía continúa hoy en día y no apenas nadie lo va a conocer. Son muy buenos técnicamente. Y bueno, tienen unas token economics y quizás, con lo buenos que son, deberían plantearse lanzar un nuevo proyecto, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí he llegado. Y hemos visto muchos proyectos pues llegar a decir, bueno, nuestros tokens se liberaban a los 4 años y este es el tiempo que hay. Entonces, a partir de ese momento, el equipo desaparece y, oye, si tú tienes el talento de haber fundado un proyecto y ha ido bien o has producido ganancias, pues a lo mejor te interesa fundar otro proyecto o intentar crear tu propio espacio al final. Has comentado que sí que claro, lo que es el validador no afecta a lo que es el proyecto en sí, pero me interesa mucho el tema del precio. Hay muchas dinámicas, ¿no? Al final, a mí uno de mis objetivos es intentar, porque me parece muy interesante, entender las dinámicas de capital que puedan haber. Por ejemplo, un gran player puede invertir o puede meter dinero en un validador de X proyecto, y mi pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿No? Porque cree en el precio, porque quiere sacar rendimientos, porque sus clientes... De hecho, vosotros tenéis diferentes proyectos que me gustaría comentarte y explicaros por qué vosotros mismos habéis decidido montar validadores. ¿Es simplemente por rendimiento de la generación del validador en sí? ¿Hay alguna relación con el posible subida de precio o no? Me interesa saber ese tipo de cosas. Si un gran player monta un validador, ¿qué significa? ¿Qué información a mí como inversor debería estar fijándome? Porque puede parecer muy obvio, pero yo creo que no, que hay cosas, ¿no?, que hay que fijarse. ¿Qué significaría eso? Claro, lo primero es ver ese gran player, o sea, quién es, ¿no? O sea, ya identificarlo, porque puede ser simplemente que haya sido un inversor en una etapa temprana del proyecto, tenga los tokens bloqueados durante 4 o 5 años y, oye, pues no me quiero quedar fuera de la inflación. Ya sabemos que stackear al final es obtener también la reward de inflación, los rewards de bloques que comentábamos antes, ¿no? Entonces, a veces simplemente es un gran fondo que tiene esos tokens. Sí que nos deberíamos fijar, por ejemplo, cuando alguien importante entra
compra un montón de tokens de un proyecto, alguien de fuera los compra. Ocurrió ayer hubo una noticia muy, muy interesante sobre eso, ¿Sí? a fondo de inversión. Si quieres que lo comentamos. Sí, claro, por supuesto. BlackRock ha comprado o va Layer Zero. anunciado, ¿De Layer Zero? ¿Puede ser? de Uniswap. Uniswap también, De correcto, Uniswap. correcto, sí, sí. No va a hacer staking porque no se puede con el token, pero bueno, lo que te quiero decir, eso, digamos, esa es la gran noticia. Es decir, cuando un player que viene de fuera compra o que no está metido en el proyecto, compra muchos tokens y además lo bloquea en el staking. Y es muy interesante porque el staking tiene sus tiempos, es decir, no lo puedes retirar cuando te da la gana. Es decir, cada blockchain tiene sus propias reglas. En Solana, pues sí, son 2 días. En Ethereum depende de una cola de retiros. Sí, que están máximos. O sea, los tiempos están... Exacto. Por ejemplo, esa es otra información respecto a lo que me preguntabas antes, muy interesante. Claro. Cuando Ethereum hizo all time high, octubre, creo que fue. Octubre, noviembre, no recuerdo, octubre creo que fue. La cuestión es que vimos la cola de retiros llegar al máximo. Es decir, muchísima gente que estaba en staking se puso a retirar, obviamente, y va a haber una presión vendedora. Es decir, si tú llevas en staking, y además puedes verlo, sabes que esa gente lleva en staking 4 años, 3 años, está retirando para vender. O sea, eso es obvio, ¿no? De hecho, así ha ocurrido que luego hemos visto cómo cuando la cola de salida de staking se ha vaciado, pues hemos vuelto a ver que el precio ha bajado bastante. Ha bajado. Y ahora se ha invertido. Se ha invertido. Es decir, ahora está entrando y además sabemos de quién es. Es decir, tenemos a Bitmain que es el líder ahora mismo, es uno de los líderes en depósitos, ¿no? Está entrando también ETFs institucionales. Lido sacó su ETF de Liquid Staking. Lido es uno de nuestros clientes, de nuestros mejores clientes en Ethereum, es uno de los proveedores de Liquid Staking. Esto significa que puedes tener tu Ethereum stackeado, pero además tienes un recibo que lo puedes tradear como pues al final es un real asset, podríamos decir, ¿no? Pero en el mundo cripto, ¿no? Un derivado. Un derivado al final, exacto, Sí, esa es la palabra. Que bueno, claro, es, por ejemplo, ¿no? El tema que comentas, claro, poniéndome en tu mundo, ¿no? Que es un poco el tema de validadores, ver este tipo de información. En Ethereum se ha vuelto muy famoso, es una gráfica que se ha vuelto famosa, que ahora se ha invertido, ¿no? Que antes al revés, como dices tú, claro, ahí dices, bueno, pues a lo mejor no sabes cuándo se va a desplomar el precio, pero ya te indica cosas, ¿no? Y ahora estamos viendo que viceversa, ¿no? Ahora la gente quiere meter dinero en staking. Correcto. Y se ve cómo la demanda sube y los tipos bajan, ¿no? Correcto. No es al revés, ¿no? Es así. Es así. Información que tenemos que tener en cuenta viendo desde el punto de vista de validador. Pero claro, esto lo podemos aplicar, ¿no? En muchos proyectos y no va a tener un impacto directo en el precio, pero oye, tenlo en cuenta. Así es. O sea, las conclusiones rápidas de esa situación que acabas de definir es: hay gente que ha comprado Ethereum barato ahora que está Yo también. En estos precios y lo va a holdear a largo plazo, porque si no, no lo meterías en staking en algo que tarda 2 meses en depositarse y a lo mejor cuando lo quieras sacar en all time high tarda otros 2 meses, porque el problema que tiene Ethereum es que digamos que tiene un embudo por el que hay que pasar, ¿no? Hay una capacidad limitada para entrar en stake y salir de stake. Ese es uno de los problemas que hay. Entonces, cuando todos queremos salir a la vez, pues hay que esperar el turno. Y cuando todos queremos entrar a la vez, hay que esperar el turno. Así funciona Ethereum. En Solana es distinto. Entonces, en Solana es más difícil de ver esto, porque tú haces stake o unstake y entras prácticamente en la siguiente epoch y una epoch son 2 días, es decir, que si va a empezar al día siguiente la epoch, ya está, tardas un día en entrar. Y para salir, lo mismo, cuando acabe la epoch. Entonces, lo máximo que puedes estar esperando para entrar y para salir son 2 días. Claro. Más o menos, ¿eh? Claro, entonces no puedes extrapolar el hecho de que, claro, sacar la conclusión un poquito más en el mediano plazo de hay mucha demanda, no, porque si a los 2 días te lo pueden vender, entrar. Los datos como que son más contaminados en relación a Ethereum, que sí que tienes que esperar 2 meses. Entonces, viendo esa avalancha, teniendo en cuenta que son 2 meses, pues a lo mejor las conclusiones son más poderosas. Claro. Luego hay un dato muy, muy importante desde el staking, que es la cantidad de staking de la red. Como te decía antes, la fórmula de rentabilidad del staking depende de la cantidad de tokens que están en staking, la cantidad global de tokens que tenemos en staking. Entonces, en Ethereum ahora mismo el 30% de los Ether están en staking, pero en Solana estamos por el 65%. 65% de los están inmovilizados. ¿Qué ocurre? Que si de golpe vemos, imagínate, un evento de unstake masivo, es decir,
Si, aunque tuviéramos 2 días, si en la siguiente POCH no sé, el 50% de los tokens que tenemos de Solana van a pasar a Unstake, podemos predecir una caída de precio. Seguro, 100%. Qué bueno. Entonces, esos pequeños detalles, en Ethereum tenemos más tiempo, porque la cola es más estrecha, más pequeña. En Solana tenemos un tiempo de reacción muy pequeño, porque son 2 días. Y cada blockchain tiene sus reglas. Ya si te vas a Cosmos, por ejemplo, creo que son 21. No recuerdo muy bien, cada una, pero bueno, más o menos. ¿En Solana se puede ver de manera pública esa información? En Ethereum sí. Sí. Se puede ver en todos lados, ¿no? Sí, todas las blockchain por ahora son anónimas, pero no privadas, con lo cual puedes ver toda la información, bueno, todas las blockchain, la mayoría de blockchain estas que estamos hablando, discúlpame, hay blockchains privadas. Entonces la información es pública, hay paneles, hay dashboards, Doom Analytics, que es, yo es donde suelo mirar casi toda esta información y bueno, es verdad que tienes cierto retraso, cierto decalaje de la información, pero luego aparte, bueno, nosotros como tenemos, sobre todo el caso de Ethereum y Solana, tenemos nuestros propios paneles internos de monitorización que nos permiten. O sea, lo tenéis personalizado Sí. en base a vuestros validadores, ¿no? Exacto, en base a nuestros validadores, pero también vemos el estado global de la red, porque al final hay incidentes en las redes y claro, cuando hay un incidente lo primero que quieres saber es, ¿he sido yo? ¿Somos todos? Pero bueno, esos son riesgos operativos. ¿Tú puedes fastidiar a la red? Sí. ¿Tú tienes la capacidad de fastidiar a Solana? Si yo voy a tu empresa y pego hacia un servidor, ¿podemos liar Solana? Yo no, pero alguien como yo que tenga más stake podría. Y aquí me explico. Es decir, las redes de Proof of Stake funcionan mientras el 66% de la red está de acuerdo. ¿Vale? Eso significa, 67%, disculpa, eso significa que si alguien tiene el 33% de la red, puede hacer que no se produzcan más bloques. Es decir, oye, yo paro mis servidores, paro el software, paro todo y aquí no se producen más bloques. Eso puede ocurrir en la mayoría de las blockchains. Y Ethereum está preparado, como ellos dicen, para resistir a la Tercera Guerra Mundial, con lo cual tiene un mecanismo por el cual puede seguir vivo sin finalizar. Es decir, puede seguir haciendo transacciones y ¿qué es finalizar? Finalizar es que nada se puede deshacer, ¿vale? La mayoría de blockchains finalizan con cada bloque. Ethereum tarda un poquito más, tarda unos minutos. Entonces, bueno, pues en el caso de que alguien con un 34% de la red parara sus servicios en Solana, la red de Solana tendría problemas. Qué bueno, está muy interesante. Estamos hablando de cosas muy interesantes en que Claro, aquí está quedando clarísimo de que nos ponemos en el papel de un inversor. De nuevo, ¿no? Al final, el precio puede hacer lo que quiera, el mercado es soberano, pero viendo ese tipo de cosas, se pueden sacar conclusiones interesantes en pro inversión, o por lo menos en el corto plazo, para que por lo menos, oye, estad atento, ¿no? Es decir, estad atento. Me quiero meter un poquito más ahí en los validadores y demás. Hemos visto que los flujos salen, entran, son importantes. Entiendo que pueden haber muchos problemas técnicos, pero me quiero enfocar un poco más cara al inversor. El hecho de montar, vamos a ir por lo básico, el hecho de que te venga, por ejemplo, un gran player y ya no te compre tokens como tal, sino que, por ejemplo, vosotros mismos, quiero centrarme en ti. ¿Por qué montas validadores en una red y no en otra? Es un poco skin in the game, es un poco, tengo clientes, esta red me da rentabilidad, es un poco, me recuerda el tema de los market makers, no me viene a la cabeza. Un market maker te puede hacer arbitraje, te gana dinero con el arbitraje, pero te puede hacer eso y también se puede poner direccionalmente. Solamente lo sabrás si hablas con él, no te lo va a decir, ¿no? Eso no es algo público, pero me explico, ¿no? Es decir, tú puedes meterte simplemente porque es atractivo, ¿no? Es decir, oye, pues ahí da una rentabilidad buena, pero aparte de eso también crees que si se realiza el token, entiendo que los rewards, todo aumenta, ¿no? Es una bola de nieve. Entonces, ¿cuáles son tus criterios? Hay muchos criterios a tener en cuenta y no hay una respuesta única. Por supuesto está el skin in the game, es decir, cuando tú en un proyecto realmente confías porque crees que es la narrativa o algo importante. Por ejemplo, narrativas, ahora viene la privacidad como algo muy importante, la inteligencia artificial también está a nivel de blockchain, también el año pasado ha pegado fuerte. Antes tuvimos cosas como el restaking que han quedado un poco en el olvido, pero son las narrativas las viendo. Entonces, bueno, al final nosotros estamos muy cerca de los fundadores, hablamos ese nivel técnico con ellos, nos cuentan y pues oye, si tienes la oportunidad de invertir, obviamente es algo que vas a apoyar, ¿vale?
desde luego. Otro criterio muy importante, al final, es inevitable. Tú quieres estar donde están los mejores, ¿no? Claro. Es algo que aprendes desde que eres pequeño, ¿no? En una sala, pues si eres el más listo o si eres el mejor, no estás en el lugar adecuado, ¿no? Entonces es cierto que hay cierto, en el ecosistema diría, nos copiamos un poco, pero luego también hay que estudiar el proyecto, es decir, hay que revisar, como te decía antes, sus token economics, qué problema viene a solucionar, si ese problema es algo momentáneo, es algo que se va a solucionar en breve, porque fíjate, es muy curioso esto, hemos visto muchas cadenas y da pena, ¿no? Que han solucionado problemas y han quedado desfasadas en poco tiempo. ¿Qué quiero decir? Y lo voy a explicar con un ejemplo tradicional de la vida, es decir, tú imagínate antes de que se descubriera el coche, ¿vale? La gente, pues, oye, estaban preocupados porque necesitamos producir más heno o encontrar una manera de producir masivamente heno para alimentar a los caballos. Bueno, pues tú inviertes en una empresa que es capaz de escalar la producción de heno para estos animales y de golpe aparece el coche y encima aparece con una escalabilidad mundial, ¿vale? O sea, que ni siquiera pues de golpe... Está fastidiado. Efectivamente. Pues eso nos pasa en este mundo, en Digital Assets, en cripto. Y, por ejemplo, pues lo hemos visto con muchos proyectos, lo hemos visto con el restaking. El restaking salió hace 2 años pues porque era una manera de tener seguridad en pequeñas cadenas, sin necesitar tanto stake. Sí. ¿Crees que ha pasado a un segundo plano el tema del risk-taking? Para mí sí. Sí, o sea, qué guay. Para mí ¿Por sí. qué? Me gustaría indagar ahí y hacer un paréntesis porque a mí me parece, bueno, es una innovación interesante. Me gustaría saber, escuchar por qué crees que ha pasado a un segundo plano. Entrando muy por encima, sin profundizar mucho, al final realmente todo esto viene porque las fees en Ethereum eran muy caras, porque Ethereum no era capaz de absorber todos los usuarios. Eso nos trajo varias narrativas hasta llegar al restaking. 2017-2018, los Ethereum Killers. Es decir, cualquiera que tuviera más TPS había que invertir en él porque iba a acabar con Ethereum. Ethereum fue escalando, esa narrativa murió. Pero seguía siendo muy caro porque en 2020, cuando resucitó Ethereum y Bitcoin, después de darlos por muertos durante 2018-2019, hacer un swap en Ethereum pues costaba $200. Entonces aparecieron las sidechains. ¿Vale? Montamos un montón de cadenas compatibles EVM alrededor de Ethereum y bueno, pues eran súper baratas. Teníamos XDAI, teníamos Phantom, y todavía seguimos teniendo Binance, un montón de cadenas. Problema, teníamos unos bridges súper fácilmente hackeables. Hubo grandes hacks y grandes pérdidas de dinero. Bien, Ethereum siguió evolucionando y además solucionó ese problema de los bridges a través de las L2. Transacciones baratas y encima todo se confirma en Ethereum al final, con lo cual Ethereum es el último. Ya no tengo ese problema tan claro de un bridge de un tercero, que incluso hubo casos que se ponen en duda de que los hacks fueran inside jobs de alguien malintencionado, ¿no? Bien, llegamos a las L2 y nos encontramos el último hard fork de hace 2 meses, de noviembre, donde Ethereum pues, ha rebajado las fees un 99%. Entonces, todas esas utilidades y encima ha dado más cabida a escribir en la blockchain, es decir, guardar datos en blockchain es muy caro y tiene una explicación muy sencilla, porque al final estamos guardando datos, si tenemos 1 millón de validadores, pues en 1 millón de ordenadores diferentes. Entonces tiene que ser caro a la fuerza, ¿no? Pero Ethereum ha conseguido rebajar eso. Entonces eso también está atacando un poco a todo el tema del data availability, que era otra narrativa que teníamos. Ellos han sabido escalar bien, es decir, están apoyándose ahora mismo en, bueno, pues vamos a ofrecer terabytes de almacenamiento, ¿no? Sí, se han ido ahí adaptando un poquillo. Es decir, porque ahora Ethereum tiene más ancho de banda, pues nosotros más, ¿no? Vamos a ofrecer teras. Es que si no desaparece. Es que si no, es que es el mercado amigo. Entonces, para mí el restaking, y no es un consejo de inversión, y nosotros estamos en restaking y tenemos operador en restaking, sí que ha perdido fuerza a raíz del abaratamiento de costes en Ethereum, porque al final, bueno, pues el poder montar un ABS que hiciera cierta función estaba muy relacionado con app chains, pero es que realmente todo eso ya va a poder correr dentro de Ethereum. Si no es ahora, es dentro de un año. Entonces yo creo que el restaking se va a ir apagando. Es una sensación personal, no consejo de inversión. Lo mismo renace mañana y nos cambia la vida a todos. Pero creo que todo eso va a migrar a este concepto nuevo, donde ya Vitalik pues, ha hecho un post hace unas semanas muy importante diciendo, a ver, esto de crear L2 por crear L2 no tiene ningún sentido, tiene sentido
en casos de app chains, es decir, ¿qué es una app chain? Una app chain pues sería algo enfocado únicamente a un producto. Por ejemplo, Hyperliquid es una chain dedicada a trading de alta frecuencia con perpetuos y creo las condiciones perfectas para ser un CEX. Y no quiero NFTs, ni quiero streaming, ni quiero redes sociales, ni quiero... No, es una chain dedicada a una cosa, ¿no? Sí, especialícense, ¿no? Exacto. Innovación, decía, no innovéis. Exacto. Entonces, o sea, innovar. Exacto. Entonces las app chains pues, pueden correr, como el caso de Hyperliquid, que es soberana, totalmente soberana, y me parece perfecto, o pueden estar dentro de Ethereum como una L2. Entonces, Correcto. lo que está invitando es a las L2 a no hagáis lo mismo todas porque estáis fragmentando la liquidez, estáis fragmentando el mercado, estáis fragmentando las aplicaciones. Y aparte de eso, de esa fragmentación, pues que es que no tiene sentido si no sois una app chain, algo específico de yo me dedico solo a esto y quiero tener mi cabida porque además, o sea, mi espacio particular en una chain, porque además legalmente pues tiene sus connotaciones y solo quiero hacer onboarding de usuarios de una región, no sé, hay muchas circunstancias, pero el resto se va a poder desarrollar dentro de Ethereum. Entonces, según Ethereum evoluciona, tristemente, acaba con chains muy prometedoras, o no es que acabe, pero da un golpe a chains muy prometedoras que solucionaban problemas de hoy. Y ahora viene la privacidad, ¿no? Estamos viendo soluciones muy buenas, nosotros estamos muy involucrados con Actec, que es al final también sobre Ethereum una L2 de privacidad y una cadena ahí de privacidad y es muy importante para el ecosistema que haya privacidad. Pero puede ser que en el futuro Ethereum la incorpore de serie y le dé un golpe. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sé, ni siquiera sé si ocurrirá. ¿No? De hecho, Vitalik ya habla de introducir ZK en Ethereum con ese famoso Ethereum Link que lo dijo en la DevCon de Argentina, ¿no? Ethereum Link, Ethereum 3.0, de implementar ZK. Quiero decir, me da a mí la sensación, ¿no?, de que esto de la privacidad, porque ZK no es que sea privacidad, te da esa capacidad de ser privado, pero ZK es criptografía. ¿Sabes? Sí, zero knowledge. Es como transversal, ¿no? Es como algo que, sí, claro, sí, el hecho de que lo empiece a integrar Ethereum me parece bastante transversal. Y yo lo comentaba, ¿no? Por ejemplo, yo decía, a mí me da la sensación de que Ethereum de que Vitalik, Ethereum es su bebé y están como aprovechándose. De hecho, en su Twitter decía, hay que utilizarla si os hace falta de verdad, no como marketing o algo así decía, ¿no? Es decir, claro, él está viendo que hay 200.000 L2, ponían el ejemplo de Compound, de cómo es un copy-paste, que en 2019 con el DeFi Summer es un copy-paste, no había innovación, todo el mundo copia, y con las L2 es verdad que pasa lo mismo, pero con los DEXs lo mismo, con no sé qué lo mismo, ¿no? Al final esto funciona así. Así es. Entonces, claro, las L2, yo lo decía, digo, las L2 que no cumplan lo que ha dicho este tío, olvídate de ellas, o sea, ni las mires, ni las mires. Para cerrar el tema del staking, del restaking, que me parece muy interesante, lo que comentas de que lo ves menos interesante, ¿lo ves reflejado en métricas de variadores o no? ¿Has visto en vuestros validadores o en compañeros? Sí, hemos visto exit de restaking. Sí. O sea, las narrativas suelen ir con el poner dinero en staking, no uno a uno, ¿no? Evidentemente no creo que sea directo, pero sí que puedes ver cómo están perdiendo fuerza, ya no solamente a lo mejor porque dices, ya Ethereum es más barato, no le veo sentido, pero es que además estoy viendo cómo el dinero, ¿no?, lo que está detrás de las cosas, también me confirma un poquito esto. Según las cosas que yo he mirado, sí me lo confirman. Es decir, paneles que yo he mirado, según los paneles que yo he mirado, sí me lo confirman. Sí es cierto que al final ya nos cuestionábamos mucho cuando el restaking empezó a absorber tantísimo Ethereum, dijimos, ¿cómo van a subir la rentabilidad? En aquel momento creo que era de un 3,5 y decían que te daban un 4,5, subir un 1% a tantos millones. O sea, es decir, aplicaciones que usa tan poca gente, no vas a poder pagar lo suficiente a los validadores para aumentar la rentabilidad. Al final el truco es el de siempre. Uso mi token, uso el token de mi proyecto, de mi ABS, lo uso para pagar esa rentabilidad. Pero estamos generando un token de la nada para... Entonces, yo no le veía mucha viabilidad económica realmente. Pero bueno, ahí sigue y es una solución válida y a mí me parece que me parece válido y correcto que tengamos esa solución todavía.
Y ya veremos si Ethereum llega a escalar y ser lo que pretende ser. Porque el problema que tiene Ethereum, como decía Vitalik, es que al final es cambiar un motor en marcha, cambiar el motor del coche en marcha. Sí, sí, Eso es sí. lo que estamos haciendo con Ethereum, es una locura. Sí, sí, sí. Y nos estamos a lo mejor centrando mucho en Ethereum, porque Solana es la otra que va detrás, que va, en mi opinión, unos pasos por detrás, pero va haciendo lo mismo que Ethereum, va preocupándose por la privacidad. Realmente Solana es muy, o sea, tiene mucho performance a nivel de transacciones de usuario, ¿no? Sí. Sus problemas, o sea, yo estuve en el Solana Breakpoint este año y sus problemas son otros, diferentes a Ethereum. El problema que tiene es el spam, por ejemplo. Hay mucho spam de transacciones, hay mucho MIB que empeora la experiencia del usuario. ¿Qué significa eso? Que cuando vas a comprar, otro compra por delante tuyo y te sube el precio. Que cuando vas a vender, otro vende por delante tuyo y te baja el precio. Gran slippage que... Claro, entonces eso te destroza la experiencia de usuario. Entonces, eso en Ethereum se ha trabajado mucho, sigue ocurriendo, pero ya tienes RPCs privados, ya tienes ciertas cosas y van hacia lo que ellos dicen la democratización del espacio de bloque, que básicamente es conseguir que esto funcione sin esta experiencia de usuario por sí solo, porque ahora mismo hay cierto intervencionismo en Ethereum para que esto no ocurra. Y en Solana, pues se ha pedido a la comunidad que haya cierto intervencionismo para que deje de haber esa experiencia de usuario. Y bueno, están ahí consiguiéndolo y yo tengo la suerte ahora de colaborar con un proyecto, nosotros, vamos, Stake ha tenido la suerte de colaborar ahora con un proyecto que se está preocupando de este tema. Entonces, de proteger al usuario con el MVB. Y también tenemos que se están empezando a preocupar, están empezando a salir cositas de la privacidad. Así que vemos que también van de la mano. Al final hay voces que dicen que es imposible que una sola cadena absorba toda la masa mundial de usuarios. Yo creo que al final quedarán varias, por supuesto, Bitcoin como el rey de la reserva del valor. Ethereum y Solana seguramente las más generales, las más que se van a intentar dedicar a todo. Ahí va a haber muchos intereses, seguramente a nivel macro, a nivel mundial. Solana yo creo que está muy respaldada, a mí me da la sensación de que está muy respaldada por Estados Unidos, mientras que Ethereum quizás es más global, ¿no? Más emergentes. Y luego pues otras chains que vienen por ahí con fuerza, ¿no? Que no hay que olvidarse de ellas, como Sui, Aptos, Monad, con su reciente lanzamiento. Yo no me olvidaría tampoco de ellas porque intentarán encontrar su lugar. Claro. Has comentado algo muy interesante, ¿no? Es decir, he visto tema del Lido que ha salido, me interesa mucho porque tienes esa capacidad de ver un poco lo que ocurre por detrás. Yo tengo un poco la teoría de que en el sector cripto realmente pues no ha entrado dinero como ha entrado en 2021, evidentemente, y el dinero ha ido rotando, ¿no? Y esto incluso también lo comenta, por ejemplo, en papers que ha sacado Wintermute o en Insights que ha comentado de que el dinero ha ido rotando y ha creado diferentes narrativas, ¿no? Pues el restaking, tal, no sé qué. ¿Tú has notado que el aumento de... Claro, a lo mejor los memes no tienes información porque esto no funciona así, no hay validadores de memes, ¿no? Pero del restaking, de privacidad, ¿no? O de diferentes narrativas que han ido surgiendo, ¿cómo el capital y los validadores también ha ido cambiando o lo has visto más lineal? Yo la percepción que tengo en los gráficos como tal, que, ¡pum!, gráfico de narrativa X se dispara, con lo cual la masa va ahí. Pero luego el inteligente cambio de narrativa, se dispara y luego la masa va y no es como que el dinero ha ido rotando. No sé si se ha podido observar en el dinero que se mete los validadores para apostar en skin in the game o no sé si hay alguna relación. Sí lo hemos visto a nivel de liquid staking, sí que lo vemos, por ejemplo, pero es cierto que el inversor que entra en el staking suele ser un inversor que cree en el proyecto, confía en el proyecto y va a un medio-largo plazo. Claro, entonces no hay tanta rotación, ¿no? No hay tanta rotación como las narrativas de los precios. Eso es, como el DeFi o de golpe ahora hay que saltar a Solana con el tema de las meme coins. Correcto, eso muy bien. En Solana no visteis una salida masiva o entrada masiva, o sí que lo visteis cuando fue el tema de la meme coin, del superciclo de las memes. O sea, sí que, por ejemplo, aumentó mucho la rentabilidad de los validadores, porque precisamente o sea, Solana tiene una cosa y es que hay mucho valor de bloque, hay mucho. Entonces, las meme coins hicieron a los validadores muy rentables, muy rentables. Entonces, eso hacía que los stakers entraran. Pero digamos que es como un daño colateral, ¿no? Es un efecto colateral, por decirlo así. Correcto. Entonces, esas situaciones, pero son muy específicas, realmente específicas. Vale, entonces, claro, me has dicho que ves que sales del Lido. Te tengo que preguntar, actualmente, ¿qué estáis viendo en el mercado? Lo que estamos viendo es a Bitmain entrar como uno de los grandes players de staking y además ha entrado para quedarse.
Estamos viendo Lido posicionarse de nuevo con mucha fuerza. Lido llegó a tener, creo que era un 28% del total de stake en Ethereum y está sacando muchos productos orientados a instituciones, con grado institucional, como ellos dicen. ¿Esto qué significa? Significa que estos productos permiten tener una trazabilidad total del Ether, es decir, la institución saca el Ether, lo compra en un mercado americano, ese Ether se manda a un validador y sabe exactamente qué validador es, dónde está, en qué ubicación, y cuando te vuelve de vuelta, exactamente, es decir, tienes una trazabilidad total. Nosotros vamos a lanzar, de hecho, uno de un Vault, que al final esto es un Vault de grado institucional, pues para clientes que estén interesados en esta clase de productos. Pues Lido ha sacado estas soluciones. Estamos viendo que Lido siempre se ha preocupado mucho por mantener la descentralización dentro de Ethereum. Ethereum al final es muy filosófico. Sí, totalmente. Una de las cosas que se le ha hecho en cara a la anterior chief de CEO de Ethereum era eso, o sea, dejad de filosofar Sí, sí. y haced algo, Bajar a la ¿no? tierra porque Bajar a la tierra, que la experiencia de usuario es terrible, ¿no? Sí, Y se hizo mucha crítica. ha habido. Entonces, Lido sigue preocupándose mucho porque el staking esté muy descentralizado. Entonces, Lido fue muy criticado en el pasado porque era un player muy grande, y cuando han empezado a entrar players grandes de verdad y a coger staking y a decir, es que me da igual que esté concentrado y tener todo este staking en un data center en Frankfurt, y si ese data center se cae el staking y, oye, pues es un problema de seguridad para la red y tal. Pues cuando han empezado a ver que hay otros players que no se preocupan por esta filosofía de Ethereum, de descentralización, de diversidad de clientes, de diversidad de usuarios, de diversidad de geográfica, pues entonces han puesto en valor todo lo que Lido está haciendo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, y de otras redes que no sean Ethereum, porque aquí está Sí. la batalla, ¿no? ¿Qué red va a sobrevivir? Está genial, es un debate aparte, pero aparte de Ethereum, de Lido, Solana, actualmente Sui, redes que tengáis vosotros, aquí tengo un listado que hablaremos después, pero aparte de, o sea, ¿diríais que es Ethereum el que ahora mismo está acaparando, o habría alguna otra altcoin, bueno, perdón, otra blockchain que digas, ostras, es interesante? No, hay que estar, o sea, no podemos centrarnos solo en Ethereum. Ethereum, yo te hablo mucho de ella porque es nuestra principal red, pero Solana, por ejemplo, lo está haciendo muy bien, está dando pasos muy importantes. Es cierto que está teniendo un problema porque tiene dos problemas. Uno, que no puede ser home staker, por decirlo de una manera. ¿Qué significa esto? Significa que no, es muy complicado mantener un nodo de Solana en tu casa, ¿vale? Sí, es muy Lo caro. necesitas, es muy caro. Entonces ha bajado el número, ha habido varios cambios en el protocolo que lo han hecho muy caro, y ha bajado el número de validadores una locura. No sé si hemos pasado de 2.500 a 700 en muy poco tiempo, ¿no? Y eso no es bueno para una red importante. Hay que tener en cuenta, te voy a contar un caso que pasó en Sui, ¿vale? Es decir, hay que tener en cuenta que el número de validadores te da ciertas garantías. Claro. ¿Garantías de qué? De que no te van a censurar, porque yo, como hago el bloque, puedo bloquear tus transacciones, por ejemplo, o de que no voy a hacer cosas maliciosas. Cuando una red tiene pocos validadores, como son la mayoría, por ejemplo, de redes del universo Cosmos, de Atom, ¿vale? Pues cuando hay un problema, enseguida se paran, o es muy frecuente que ocurra, ¿no? También es una ventaja, por ejemplo, cuando hubo el hack de Cetus el año pasado, creo que fue en marzo, Sí, sí, en sí. Sui, fueron 11 millones de dólares, me parece, que tampoco fue una cantidad, que ha habido hacks mucho más grandes. Pero Sui, como solo hay 125 validadores, si no recuerdo mal, o esa cifra más o menos, actuó muy rápidamente y desplegó una modificación de código y nos pidió a todos que la actualizáramos lo antes posible para congelar los fondos del hacker. Entonces, lo que te acabo de contar, cuando producíamos los bloques, los fondos o sea, cualquier transacción de la wallet del hacker la rechazábamos, no la incluíamos en los bloques. Eso lo hicimos todos los operadores. Con que lo hubiéramos hecho el 66% de la red era suficiente, ¿vale? Pero bueno, lo hicimos todos porque nadie quería que eso pasara, ¿no? Y luego, por último, hubo una modificación de código para recuperar esos fondos. Claro, esto choca mucho con la filosofía cripto. Es decir, Sí. estamos hablando de intervencionismo. Claro, y estamos hablando de qué bonito Ethereum, pero es que Ethereum también lo hizo cuando el hack de la DAO hizo el hard fork. Y aquellos que eran muy creyentes de la blockchain y de los principios de la blockchain, pues mantuvieron Ethereum Classic, ¿no? Que prácticamente está, bueno, no sé muy bien cómo está. Entonces, bueno, pues te quiero decir que cuando son pocos validadores, eso se puede hacer.
Hoy en día en Ethereum sería más complicado. En Solana con 700 yo creo que también. Pero cuanto menor es el número de validadores, más fácil es que haya intervencionismo. Suena muy bien lo de Sui para algunas personas, seguro suena muy bien. Oye, está genial, recuperaron los fondos, eso se había robado, había que recuperarlo, tal. Pero esto es lo de siempre. ¿Quién decide que eso es robado, que no era una transferencia, que no era... Oye, que pues cuando entramos en esos temas es delicado ya. Menor número de validadores, pues mayor riesgo. Qué bueno, muy interesante. Luego te quiero hablar de proyectos que vosotros tenéis, ¿vale? Porque vosotros tenéis validadores metidos en diferentes proyectos, tengo aquí un listado, y ahora quiero hablar un poquito más a nivel macro, ¿no? Es decir, nos ha quedado clarísimo, a mí me está pareciendo espectacular la conversación de cómo backend, por así decirlo, puede sacar conclusiones que la gente pues no lo sabe, ¿no? Es decir, al final, pues oye, tener esto en tu cabecita como inversor, pues está interesante. Ya no me interesa tanto cómo le está yendo a Ethereum, o a Solana, o a Sui. Quiero irme un poco a nivel macro y quiero que me digas cuál es el comportamiento, porque desde un punto de vista técnico, ¿vale? Quiero preguntarte mercados alcistas y mercados bajistas, ya temporalidades grandes. Desde un punto de vista técnico, pues podemos decir, ¿no? Pues te rompe la directriz, bla, bla, o desde un punto de vista on-chain, acumulaciones. ¿Vosotros notáis la diferencia? Es decir, tú me sabrías decir si estamos en un mercado bajista o alcista viendo los flujos, ¿sí? Totalmente. Pues, ¿cómo estamos ahora mismo? Para nosotros estamos bajistas. Desde la perspectiva de un validador, bajista. Y te lo puedo decir, o sea, en diciembre ya estuvimos hablando además con muchos validadores y esa es la sensación de un validador. Ojo, que no significa que estemos en un mercado bajista, ¿vale? Sí, claro, yo veo la perspectiva vuestra de validador, datos, es... flujos de dinero, que es al final un poco datos sin opiniones. Sí, la sensación es bajista. ¿En qué lo notas? Porque Ethereum vemos que está creciendo. Entiendo Nuestro volumen de negocio. Vale, es decir, venimos de manejar casi 1.500 millones de dólares y estamos manejando ahora 600 millones de dólares. Tío. Entonces, eso ya es una métrica abrumadora. Notamos también quizás menos actividad en los proyectos, también, porque tenemos mucha línea, mucha comunicación con muchísimos proyectos y notas también, por ejemplo, pues nosotros también hacemos desarrollo y participamos, ¿no? Notas también bueno. que se ralentiza en el tema de los grants, por ejemplo, porque también es otra fuente importante. No, ves que ya no será tan fácil, que vamos a rehacer el programa de grants, vamos a... Te pongo otro ejemplo muy claro y te lo nombro, porque además tiene una comunidad española muy grande, Celo, ¿no? Es una Sí. blockchain también muy importante, pues acaba de suprimir las rewards de los validadores hace prácticamente 3 semanas. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque no pueden más, ¿no? Para reducir, la excusa es para reducir la presión del token y porque ya no son tan necesarios porque ahora son una L2, entonces la seguridad está en Ethereum. Ah, correcto. Tiene su parte de razón, pero bueno, es verdad que no era lo pactado, pero bueno. En cualquier caso. Te adaptas, si te tienes que adaptarte para hacer eso, para sobrevivir, pues lo vas a hacer. NIAR hace unos meses redujo la inflación también, la emisión de tokens a la mitad, es decir, las rewards de los validadores también y de los stakers a la mitad. Osmosis también hizo algo parecido hace... Entonces, todos esos indicadores Claro, tío, bueno. van marcando que los proyectos están sufriendo un poquito. ¿Y desde cuándo? O sea, es decir, aquí, esto me interesa bastante, me parece brutal esta conversación. Al final, bueno, Bitcoin, esa cripto va por ciclos. ¿Desde cuándo? O sea, vosotros habéis notado, ahora me comentáis, esta baja actividad y demás, pero venimos desde hace tiempo constantemente bajando, o hace 1 año o 2 años veníamos subiendo, hemos vuelto a bajar. Es decir, ¿cuál es la forma? Si pudiéramos graficar el balance total, Sí. toda la actividad, me interesa saber la fotografía. Me interesa saber si es así, descendente, o es irregular. Es irregular. Es irregular. Totalmente irregular. Y de hecho, te diría que es extraño para la gente que lleva muchos años en el mercado. Es extraño, es decir, yo no sé si estamos en el bear market, es decir, creo que Bitcoin está ahí en la EMA 200, ¿no? Yo no sé mucho de análisis técnico, pero si es bear market le tocaría romperla y tirarse 6-7 meses, ¿no? O de año, 8, lo que sea, sí, lo que queda de año por debajo para luego recuperarla, ¿no? Pero no lo sé, porque como ahora hay players institucionales y está cambiando todo tanto, es decir, venimos, como comentábamos antes, 2017 habíamos visto a los de 2015 hacer cosas como por 1.000 o por 10.000 con EOS, luego a los de 2020 les vieron hacer por 100 fácilmente, ¿no?
ahora, este 2025-2024, pues sí, ha habido cosas muy buenas como Hyperliquid, pero ya no era tan fácil. A lo mejor una meme coin sí conseguías, pero nadie consigue comprar abajo y vender arriba. O sea, lo habitual es comprar arriba y vender abajo. Eso es lo que hacemos la mayoría, es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, claro, por un lado, las criptos se han vuelto extrañas de que ya no tienen esos multiplicadores locos que llamaban tanto al retail, que casi era un componente gambling de vámonos al casino, ¿no? Pero por otro lado también los stocks resulta que han empezado a hacer locuras, ¿no? Te encuentras cosas que suben una, pues... El IBEX 35, increíble, lo has visto. Madre mía, me he quedado loquísimo. Entonces, el oro, ¿no? La locura que ha pasado con el oro, ¿no? Entonces, claro, la gente yo creo que se pierde, ¿no? Con el capital y hace muy bien en diversificar, yo creo que está muy bien diversificar, pero hay una seguridad que te da cripto que no te da el resto, ¿no? Y tristemente alguien escribía, que leía el otro día en un libro, que la sociedad no aprende y cuando aprende muere y entonces los que nacen nuevos siguen sin aprender. Y eso nos pasa y nos olvidamos, por ejemplo, que Estados Unidos confiscó el oro de sus ciudadanos el siglo pasado. Turquía lo hizo hace poco más de una década. Entonces, sí, ves subir el oro, es un valor seguro, es que lo prefiero porque Bitcoin tiene 15 años de vida y el oro lleva miles de años ya, pero es que el oro te lo quita. Díselo a los pobres ucranianos, ¿no? Sal tú del país con oro, ¿no? Entonces... Es lo primero que te quitan, ¿no? Y luego, pues a nivel de stocks o de la moneda, pues había noticias ahora de devaluar el euro, ¿no? Sí, correcto, lo he visto hace poco. Entonces, claro, al final dices, me quedo en cripto porque como una reserva de valor, porque sé que además no te lo quita nadie, o es intocable, o no te... Bueno, son decisiones muy personales, ¿no? Sí. Pero realmente los mercados están muy locos, respondiendo, Sí. volviendo a tu pregunta. Ahora mismo no te sabría decir. O sea, ahora mismo, no sé si te atreverías a decir que estamos en el... O sea, vamos a decir que el bull market anterior acabó en 2022, Sí. más o menos ahí, cayó, y a partir de 2023 Bitcoin sube. De todo este ciclo que estamos ahora, estamos en el punto más bajo, porque a mí me da la sensación de que sí. O sea, a nivel de euforia, a nivel de sentimiento, no sé si los datos dicen lo mismo. Yo te diría que ahora estamos en peor Pero momento. tú lo verás en pues, tal vez Sí. 500 millones, ¿no? Sí, Tal vez en 600, Así es. si es el punto más bajo. A mí me cuadra con las métricas sociales. Yo te diría que sí, porque además a nivel de validadores, antes las altcoins o las blockchains que eran alternativas tenían como más fuerza y las noto más desinfladas, las noto con menos fuerza. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere con más fuerza? A nivel de volumen, de DeFi, a nivel de movimiento market en chain, cap, ¿no? Vale. exacto, sí, las noto más flojas y tampoco es justo porque realmente aportan mucho valor. Luego si quieres hablaremos de lo que aportan, pero aportan cosas muy distintas a Ethereum, ¿no? Entonces sí que a lo mejor el año pasado sí que notaba más, pues a lo mejor Ethereum está en los mismos precios o por debajo, me parece. Correcto. Pero tenías otras blockchains mostrándose fuertes. Porque si sigue así el sector cripto, o desaparece, ¿no? Es decir, porque las métricas van abajo o algo pasa, ¿no? Que claro lo que saque sus conclusiones. Yo personalmente lo tengo clarísimo. Veremos a ver, ¿no? Cómo se va desarrollando. Quiero que me expliques lo contrario, es decir, cómo se vive una entrada de capital, un bull market, ¿no? Una euforia. ¿Qué empezáis a ver? Entiendo que lo contrario, ¿no? Entiendo que más dinero a los validadores. Eso me interesa saber si hay una especie de decalaje en tiempo de primero entran, luego al precio, vas a tu experiencia. ¿Qué es lo que has podido observar? Primero entran y luego va el precio. Es brutal. Es así. Es así. Se colocan y luego sube. Espectacular. O sea, y entiendo, para hilar más esto la gente, para sacarte ahí conceptos interesantes, entiendo que podemos, digo yo, no sé, corrígeme. Para eso que acabas de decir, yo diría que tiene que ser todo a la vez, o pueden haber proyectos en concreto que si ves ciertas cosas te dice, vamos a entrar en un bull market, en un bull run. Es decir, me explico. Tú dices, se ve clarísimamente cómo se colocan. ¿Pero dónde se colocan? ¿En todo al unísono en general? ¿O tú has visto algún tipo de patrón que primero entran en Ethereum y luego van a las otras?
Me interesa saber cómo es el desarrollo de esa entrada de capital. Siempre está el patrón, ¿no? Siempre hemos hablado del patrón de que primero entramos en Bitcoin, ¿no? Luego pasa a Ethereum y después a las altcoins, que no se ha cumplido, ¿no? Correcto. No se ha cumplido, todavía estamos esperando. De hecho, hay gente que todavía dice que ahora viene la subida de las altcoins y es posible. O sea, yo no tengo ni idea porque estoy totalmente descolocado. Es decir, yo he vivido 2 bear market y han sido exactamente iguales. Entonces sabías lo que tenías que hacer. Pero ahora, como tú bien has indicado, están los institucionales. Y estamos viendo que el número de usuarios se está incrementando, el número de transacciones se está incrementando. Los real world assets están disparados en Ethereum y en otras redes, Canton Network, Solana también, están entrando en todas las redes. Entonces, eso no se ve reflejado en el precio. Quizás no hay interés, quizás al final, como tú dices, ya no somos esos usuarios originales, o ya no son esos usuarios originales, ¿no? Que oye, vendían en pánico y compraban en euforia. Ya hay un institucional con una estrategia, además con apalancamiento, con capacidad de mantener una delta neutral, perfecta, sin desviarse 1 milímetro del objetivo. Intenta tú hacer una delta neutral en un exchange y que te liquide ahí con el botón así, quedarte dormido, ¿no? O sea, ya hay, ellos están ya tomando el control y al final, digo, no digo que vaya a ocurrir que retengan el precio, pero han podido retener el precio del oro durante décadas. No sé qué realmente van a poder hacer con las criptos, no sé realmente el poder, porque también lo quieren utilizar precisamente para llegar a todo el planeta. Es decir, al final BlackRock se ha dado cuenta de que esta es la herramienta que necesita para colocar sus productos a 10.000 millones de personas que no tienen acceso a sus productos. Y como ellos, pues los grandes fondos. Entonces, hay varias webs de dashboard de Real World Assets que es que dice, Dios santo, pero es que está creciendo esto, o sea, enero, febrero, es una locura cómo está creciendo. Entonces, yo no me creo que eso no se vea reflejado al final en el precio. Es decir, quizás, como decía antes, ya no vamos a ver los %, ya no vamos... O a lo mejor hay que irse a apuestas locas, ¿no? Casi de casino, como decía antes, ¿no? De una meme coin, a ver si, para verlo. Pero esto está aquí para quedarse. Esto no se va. Nos podemos adaptar a él como el que se adaptó a Internet o el que se jubiló y dijo, a mí ya Internet no me interesa, y el día que le llegó el teléfono inteligente dijo, mira qué bien, y ya está. Y ahí fue como se adaptó a Internet. Antes no era capaz. Es lo que siempre digo, ¿no? El precio, los fundamentales son X, pero el precio puede ir a la par o no, más tiempo, menos tiempo. Eso es algo que no me quiero centrar mucho en este podcast porque creo que el valor está en lo que ocurre detrás. Entonces, claro, lo que me estabas comentando, ¿no? Es decir, entramos en un bull run, ahora no estamos viendo, me decías que entra la liquidez en masa en los validadores y te preguntaba sobre si había algún tipo de dinámica específica o es simplemente que tú ves una avalancha de dinero entrar. Vemos una avalancha. No hay un criterio de primero entrar aquí, no habéis visto un patrón, nada, es dinero avalancha y ya está, ¿no? Es decir, vale. No te sabría, o sea, no se puede ser tan granular. No puedo llegar yo a ser. Yo pregunto. No. O sea, entiendo, hay muchos paneles DeFi, hay muchos analistas que sí que trabajan en esto y ellos sí que me parece interesante. Pero no me mojo, no me puedo mojar. Qué bueno. En el resto en general no... No ves nada, a eso me refiero. No soy capaz de detectar nada ahora mismo. A eso es lo que yo quería conseguir, porque esa información me parece interesante. Ethereum es como el ordenador mundial donde Wall Street está construyendo. Sí. Básicamente, ¿no? Así es. Ahora mismo sí. Solana está intentando ser el competidor, pero va por detrás, como te decía, en el tema este de los bloques, que es muy importante al final. Comentaba alguien muy técnico y muy importante de la comunidad de Ethereum que Wall Street no está dispuesto a que en cada transacción le roben un 0,01 céntimos de dólar por cada transacción que haga. Con esto que te hablaba de la extracción, ¿no? De comprar antes que tú, vender antes que tú. Entonces, Ethereum va por delante de Solana en esto, pero Solana está trabajando en ello y lo va a solucionar. Y en cualquier momento, oye, puede ocurrir que haya un sorpaso, o sea... No, qué bueno. Habrá que verlo, ¿no? Me quiero meter en el 10 del 10, que es el último evento que me has comentado que sí que visteis cosas. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Yo lo viví viendo el precio caer. Sí, correcto. Vimos el precio caer, además de todas las blockchains en general. Sí. Y bueno, al final... Es que Sui, por ejemplo, o sea, 90s, 80%, no sé si era NIAR, no me acuerdo cuál fue, que en Binance se puso negativo.
Eso también es gráfico de ellos, también el gráfico de ellos que falla. Pero me refiero que fue una locura, falló de infraestructura, saltaron cortos, vamos, una locura. Sí. ¿Cómo lo visteis vosotros? A nivel técnico, muy tranquilos. ¿Sí? Es decir, vimos, como te digo, bloques de gran valor y bueno, pues ves el precio caer y estás acostumbrado. Es que esto, igual que no te vuelves loco, pues cuando Bitcoin se va a 120.000, pues cuando estás a 60.000, pues tampoco te vuelves loco. Lo has visto a 3.500, Claro. ¿no? Pues con Ethereum parecido y con el resto de monedas, pues parecido. Solana la hemos visto a $8, ahora está en 80. Pues fíjate, menudo por 10 el que compró a 8. Y venimos de 200 y pico. Y venimos de 200, sí, sí, sí. Entonces lo vives con cierta tranquilidad. Es verdad que a nivel técnico, pues nuestros sistemas se llevan al estrés máximo. Hay cosas que no se pueden probar en entornos de test y realmente solo se prueban en producción, y un día como ese solo se prueba en producción. Es decir, eso no se puede replicar. Es decir, no hay valor suficiente en ninguna testnet para replicar lo que ocurrió ese día. Pero lo vivimos con cierta tranquilidad y cierta calma. No hay así un indicador que digas esto. O sea, sí que tienes información porque hablas con gente y conoces mucha gente, hemos ido ya a muchos eventos y tienes mucha confianza, ¿no? Y bueno, pues te cuentan la deuda mala que a lo mejor quedó, cosas así delicadas, ¿no? Que, ¿A qué te refieres con eso? bueno, pues durante las liquidaciones hubo una deuda que Apalancamiento hubo y demás. descubiertos, hay descubiertos que, bueno, no sé el estado actual, pero en aquel momento, una semana después, lo que comentaron era que había descubiertos, es decir, que había bots que no podían devolver el dinero a todas las personas que habían depositado sus USDC. Precisamente lo que hablamos antes de staking de DeFi. Es decir, que había habido liquidaciones y a lo mejor ese bot representaba, imagínate, te va a poner una cantidad sencilla para que sea fácil, $1.000.000, con lo cual la gente tenía derecho a retirarse ese $1.000.000, pero realmente lo que tenía dentro era $800.000. Entonces ahí se genera una deuda mala y estaban viendo cómo arreglar ese tema. Quizás eso tiene que ver con la caída actual también de precio. Quiero pasar un poco a hablar de proyectos como tal que tenéis vosotros en Stakely, que tenéis, que la gente puede ahí generar rendimientos, y sobre todo, ¿no? Pues me interesa un poco lo que hemos hablado ahora. Me parece increíble, o sea, para hacer un poco una recapitulación, que la gente vaya aterrizando conceptos. No todo es análisis técnico, es decir, ver lo que ocurre detrás, y tú más que ninguno puede hacerlo porque trabajas de lo que trabajas, ¿no? Y tienes la empresa que tienes, ves cositas. Algo que a mí también se me ha quedado bastante clavado es que estamos en un momento malo. No estás viendo, excepto Ethereum, que sí que se ve demanda y una cola muy larga. El resto no tiene pinta. Veremos a ver si esto cambia. En el momento que empiece a cambiar, pues es otro podcast y nos dirás a ver cómo funciona esto, porque esto es información que es la hostia, sinceramente. O sea, hablando así, es la hostia. Entonces ahora me interesa saber un poquito por qué, ¿no? Ya es un poco, hemos pasado de lo macro, mercado bajista, mercado alcista, flujos en general. Vamos a lo hiper mega micro, y qué más micro puede haber que hablar de proyectos en específico. Tengo aquí una lista. Primero que me llamó la atención, Luna. Luna es el que colapsó. ¿Tenéis validador de Luna? Cuéntame qué pasa aquí. Te cuento, nosotros teníamos validador de Luna desde el origen, de cuando el proyecto era grande. O sea, de hecho, yo tuve una vídeo con el pobre Don't Know. Y bueno, la tuve su día por otros temas. Yo estaba ya involucrado en trabajar en cripto y bueno, pues queríamos hacer el sistema de envíos, en lugar de enviar a wallets hexadecimales con dígitos raros, que fueran nombres de dominios, ¿no? Y recuerdo que tuve una call con él y vamos, me parece un tipo súper simpático, súper agradable. Y bueno, la cuestión es que luego, cuando unos meses después pues fundamos Stakely, pues surgió la oportunidad de correr el validador, y Luna era un pedazo de proyecto. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando de 2020, se fundó Stakely y entramos en Luna en 2021. Agosto de 2020, pues 2021 entramos en Luna. Nosotros vivimos el crash de Luna, o sea, fue muy duro para nosotros. Fue realmente duro, era un proyecto muy fuerte. Yo creo que de alguna manera, opinión personal totalmente y subjetiva, ha arrastrado un poco a todo el universo Cosmos, porque al final utilizaba el mismo SDK, la misma tecnología, y Luna tenía muchos recursos, estaba lanzando muchos proyectos interesantes, muchos smart contracts, y hubiera ayudado mucho al desarrollo, porque todo lo que estaba haciendo Luna,
gran parte se podría forkear, como tú decías antes, ¿no? Y utilizar el resto de Universo Cosmos seguramente, ¿no? Tenía muchos proyectos, tenía Mirror que replicaba las acciones, tenía bueno, el famoso Anchor que daba un 20%. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y bueno, yo creo que este hombre cayó en una trampa y bueno, pues se vivió el crash de Luna, donde básicamente lo que ocurrió era que su stablecoin algorítmica pues fue sometida a una gran presión durante un bear market además, y él no tuvo los medios económicos para garantizar la liquidez del colateral, y eso lo que trajo fue que, bueno, pues la caída, el Ampeg, el inicial Ampeg del 10%, es decir, el dólar, en lugar de valer $1, el dólar de Terra Luna, pues valía 0,90, aguantó así varios días y después entró el pánico y miles de millones se vendieron a saldo hasta bajarlo a 5 céntimos. Aquí fue una pérdida terrible para muchísima gente, para nosotros también. Y bueno, nosotros tuvimos durante el momento que se intentó salvar, la verdad es que ¿Aún vive ese proyecto? aún vive, aún vive. Ay, yo no sé, bueno, sí que estaba por ahí. Al final es más, no sé, es la emocionalidad del inversor que es muy peligrosa, ¿no? De alguna manera, pues para nosotros era un proyecto importante y queríamos que se salvara. Y te enamoras de él y haces todo lo posible y peleas Y ahí mantienes ahí tu validador. Exacto, mantienes tu validador, ¿no? Un poco. Y sí que lo tenemos todavía. Qué bueno, sí, sí. ¿Veis que recibe flujos? ¿Lo veis? Sí, le vemos, o sea, recibe. A ver, es un igual. Todo el ecosistema Cosmos en general está sufriendo mucho. Es decir, queda Cosmos y quedan pocas chains más. El resto están cerrando y aquí hay un problema. Cosmos lo hizo muy bien y fue por delante, incluso te diría, de otras, de Ethereum o de Solana. Es decir, se adelantó con el tema de las app chains, con la interoperabilidad, hizo muchas cosas bien. Quizás su problema es que tenía un framework que permitía a cualquiera lanzar una app chain, una nueva cadena. ¿Y eso qué ocurría? Pues que tú y yo juntos podríamos lanzar una chain. Y eso estaba genial, porque podíamos, pues había una cadena para NFTs, otra cadena pues para streaming, otra cadena de redes sociales, otra cadena de créditos de carbón. Era perfecto, pero ¿qué ocurre? Que cuando hay tan poca gente manteniendo una blockchain, pues eso no. Primero, los upgrades llegan muy lentos y ya como tú y yo nos enfademos, despídete, que el proyecto se muere, ¿no? Entonces, eso quizás les ha perdido. Luego también la dificultad de que lo que haces, por ejemplo, en Ethereum no lo puedes forkear y llevar a Cosmos, ¿no? Eso también, ha habido muchos intentos de crear EVMs y de hecho hay proyectos que seguramente lo permiten. Ahí no me meto, pero sé que muchos de ellos están medio muertos. Entonces, es complicado eso, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de atraer desarrolladores. Y bueno, todo el ecosistema lo notamos que está un poco flojo, cerrando la mayoría de las cadenas. Y Terra, pues bueno, fue un proyecto muy, muy importante, movió muchos millones, quedó una comunidad muy fuerte. Y bueno, pues simplemente es que tenemos muchísimos delegadores en ese validador. Sí, tenemos 10.000 validadores, o sea, delegadores, 10.000 delegadores. Entonces, un poco por respeto a esos usuarios, lo mantenemos. Es más un tema un poco más emocional, ¿no? Emocional y más por el usuario. Quiero preguntarte por otro, que es Aztec. Que antes lo has mencionado, que también Aztec es privacidad y tema Starnet, no tienes Starnet y Aztec. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué validadores? ¿Qué veis detrás? Cuéntame un poquito. Bueno, sobre las L2, como comentaba Vitalik en el post que hablábamos antes, uno de los mayores problemas que han tenido es que no se han descentralizado, se han quedado todos en el Stage 1, es decir, aquí estoy y apenas me descentralizo. Starnet y Aztec están en ello, ¿no? Son los que más han avanzado. Entonces nosotros pues hemos podido formar parte del stack de sequencers y bueno, pues ahí estamos. Aztec está arrancando de hecho la generación del token es hoy. ¿Ah, sí? Hoy están generando el token están arrancando de una manera muy modular, es decir, primero los sequencers, pero no hay valor dentro de la cadena. Luego ya van a añadir la capa de ejecución, ¿vale? Al final las L2 son un poco específicas, funcionan diferente a las L1, ¿ves? Tienes el que ordena las transacciones, el que las ejecuta, el que las manda a la L1, a Ethereum, el que comprueba que todo está bien, el prover, ¿no? Y todos ellos reciben una pequeña comisión dependiendo de lo que hacen. Entonces, bueno, son dos proyectos muy importantes para nosotros. Como te decía antes, resuelven problemas diferentes y que quizás el día de mañana Ethereum llegue y dentro de 5 años
los incorpore de serie Ethereum y se acabó. Pero mientras tanto nosotros vamos a estar dando soporte a estos proyectos porque creemos en ellos. Claro, que son temas que acá es interesante, ¿no? Sí. El tema de privacidad has comentado. Bueno, claro, entiendo que menos Ethereum, todo lo demás estaba como medio muerto por el momento. No, menos Ethereum, eso es interesante tenerlo en cuenta. Luego tengo una que me llama también la atención y la gente creo que le puede hacer a lo mejor ilusión y nostalgia, Polkadot. Sí. ¿Qué nos dices de Polkadot? Polkadot, Gavin Good, uno de los creadores de Ethereum junto con Lubin y Vitalik, sí. Polkadot es una cadena que, bueno, pues, o sea, yo creo que Gavin desde que creó Ethereum con Vitalik, y de hecho fue uno de los padres del lenguaje de programación de Ethereum, pues ha estado intentando repetir ese éxito, ¿no? Y bueno, con Polkadot había mucha ilusión, recuerdo cuando se lanzó, cuando salió con todo el tema de las parachains, pero ese modelo no terminó de funcionar y aparte los holders han sido castigados con una inflación terrible, terrible. Sí. Entonces, bueno, están rehaciendo, llevan tiempo rehaciendo y cambiando. De hecho, él se retiró como CEO, puso a otra persona, han cambiado, están reduciendo la inflación, están cambiando el modelo de parachains y bueno, tienen mucho dinero porque vienen de muy antiguo. Aquí es verdad que de cripto, cuanto más antiguo eres, deberías tener mucho dinero, porque al final pues han recogido durante su ICO bitcoins y bueno, pues al final esa tesorería, pues como ha ido creciendo, pues al final les da margen para equivocarse una y otra vez. Y bueno, seguimos acompañando, es un proyecto importante, es estratégico y además también es un framework, que es el framework para nosotros de la Substrate, que permite lanzar otras chains que también acompañamos, como es el caso de Avail, que no sé si... Avail también lo tengo aquí. ¿Lo tienes ahí? Tengo aquí porque me interesa, porque bueno, Polkadot, para la gente que Polkadot dio muchísimo que hablar. Pero hay mucha gente fan de Polkadot, igual que Cardano y demás, estas que fueron míticas en su tiempo, ¿no? Avail y Celestia las tenéis también como validadores y me interesa porque antes has hablado, ¿no?, de la narrativa de disponibilidad de datos. Tu opinión era que se han sabido adaptar, pero bueno. Sí, se han sabido adaptar bastante bien, es decir, Ethereum les ha dado un bocado porque con este último upgrade ha aumentado el data availability propio nativo de Ethereum. Sí. Entonces ellos, que ofrecían precisamente para las cadenas espacio para que escribieran, pues se han sabido adaptar mediante, oye, pues ahora ofrezco terabytes, es decir, de información. Ese ha sido el caso de Celestia. El caso de Avail, que además los conozco mucho más de cerca, son muy buenos técnicamente. Celestia también, ¿vale? Pero a los de Avail es que los conozco. Hacen cosas súper chulas. Están trabajando en atomic swaps, en cosas de DEXs entre cross-chains. Están trabajando en cosas que añaden mucho valor. No siempre eso se refleja en el token. De hecho, muchas veces los holders se quejan, ¿no? Claro. Oye, es que estáis haciendo cosas y luego no lo vemos aquí, ¿no? Eso es... De hecho, pasaba con el token de Aave, que había por ahí. Dice, oye, que estáis haciendo un montón de cosas y los holders no vemos... Claro. Pues eso es. Ellos por defecto están en el tema de data availability. Su chain es una substrate, que es donde su token se puede obtener de manera nativa y se puede stackear de manera nativa. No utilizan la seguridad de Polkadot, yo creo que es totalmente separado, porque Polkadot originalmente y todo el tema de parachains lo que hacía era un restaking realmente. Era, oye, yo con Polkadot, con mi seguridad, doy seguridad al resto de cadenas, se subastaba todo ese modelo. Hasta donde yo sé, eso se ha parado. Seguro que hay gente que sabe más que yo y no te da tiempo a seguir todo el mercado. Justo de Polkadot no lo tengo ni muy seguido. Entonces, Avail, pues sé que están trabajando en todo el tema de cross swaps y son muy buenos técnicamente y tienen desarrollos muy, muy interesantes. Qué bueno. ¿Tú crees que esta narrativa, ¿no? Porque, por ejemplo, con Fusaka, que fue la última actualización de Ethereum, arreglaron lo que es el mecanismo claro, porque antes las L2 eran muy listas, no pagaban el coste a la L1 para guardar la información. Hacían ahí una especie de cosas raras, sacaban un gráfico que nunca pasaban el umbral para que empezasen a pagar y ahora han arreglado ese mecanismo y ya empiezan a pagar. O sea, ya tienen un dinero, o sea, ya cuesta un dinero guardar la información, ¿no? Que a mí me recuerda un poco como que decimos como McDonald's realmente, que su negocio es recibir dinero es como que alquila información. Sí, es tal cual, ¿eh? Claro, porque tiene la capa de aplicación que ahora quiere cambiar para todo centralizarlo, pero hasta ahora es como un centro de información
que recibe rentas y poco más entre comillas, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que hayan arreglado este mecanismo, ¿tú crees que esta narrativa, o sea, que esto yo lo leí en diferentes informes de diferentes fondos, que no me acuerdo cuál, que era un argumento que me gustaría que me dieras tu opinión, que me parece interesante de, claro, si yo te subo los costes para guardar la información aquí en Ethereum, pues a lo mejor esa narrativa de capa disponible de datos, si soy capaz de mejorarte los costes, puede tener sentido. Yo creo que las L2 al final van a seguir lo que ha dicho Vitalik, es decir, muchas de ellas van a desaparecer y va a ser muy bueno para Ethereum porque van a desfragmentar el ecosistema de Ethereum. Sí. Es decir, es un rollo que tienes un USDC punto A en un sitio, otro punto B en otro, que si quieres hacer un swap es un rollo porque tienes que andar buscando cross swaps que además no son muy seguros. Bueno, tienes ahí ciertas cosas que no están muy probadas, ¿no? Entonces yo creo que las L2 deberían, vamos, en mi narrativa y hacia dónde va el futuro, creo que las L2 quedarán las app chains, es decir, una para privacidad, una porque quiero que sea trading de alta frecuencia, otra porque quiero que sea una red social, otra porque... Pero al final creo que Ethereum va a ser capaz de absorber todo. Y los datos también, ¿no? Y los datos también. Los datos también. Sí. O sea, al final realmente los datos que toman estas chains son las pruebas, es decir, el resultado de Correcto. esta prueba. Esas pruebas pueden ser impugnadas, es decir, oye, he visto que alguien ha hecho un ataque de doble gasto en Arbitrum, entonces quiero impugnarlo y pongo esto en disputa y si tal, pues hay un incentivo económico para mí, ¿no? Si realmente es... Entonces esos son los datos que se almacenan principalmente. Y que es lo que validan los provers, ¿no? Al final. Entonces, L2 generalistas para mí no van a tener sentido, porque además Ethereum va a ser capaz de guardar sus propios datos ya de todo lo que haga falta. Es hacia donde creo. Además, dentro de la hoja de ruta de Ethereum está el rehacer totalmente el almacenamiento, que es lo que se está trabajando, un almacenamiento mucho más eficiente. Ya han conseguido que, porque Ethereum pone mucha importancia en el home staker, es decir, el tío que tiene 32 Ether en su casa y quiere con su mini PC validar desde su casa. Eso para Ethereum es sagrado, ese tío no se puede tocar. O sea, para ellos es filosofía pura y ese tío tiene que existir. Entonces ya han conseguido que esa persona tenga unos requerimientos de hardware mucho más pequeños que nosotros, por ejemplo, que tenemos 8.000 validadores. Nosotros necesitamos mucho más hardware. Cuando antes era el mismo, ¿eh? Antes necesitabas prácticamente el mismo. Qué bueno, no sabía eso. ¿Por qué montáis validadores de AB y TIA? ¿Porque generan rendimiento? ¿Porque lo veis interesante? El proyecto a nivel técnico es muy bueno y para nosotros la parte técnica es importante, no solo que dé dinero. Hemos sostenido muchos proyectos deficitarios. No estoy diciendo que AB sea deficitario, ni mucho menos. De hecho, te digo que no lo es. Pero para nosotros que los problemas que intentan solucionar sean problemas de hoy, que sean problemas del usuario y que haya pues es un trabajo real, a nosotros es algo que nos dice vamos a soportar este proyecto, vamos a darles apoyo. Qué bueno. ¿Ves que el precio del token cae? ¿A ti en qué te influye? Nos influyen, o sea, influye bastante. ¿Sí? Quiero decir, nosotros al final vivimos de las rewards de bloque y las rewards de bloque son nativas. Con lo cual, salvo alguna cadena que tiene por contrato que te paga tanto por el validador, una especie de contrato de Node as a Service o Validator as a Service, Sí. salvo alguna cadena que tengas eso, tú cobras en la moneda nativa. Es decir, yo, pues, o sea, mi empresa, nuestra empresa, pues si ahora tenemos 600 millones y antes teníamos 1.200, por ejemplo, pues somos la mitad de pobres a nivel de ingresos. Es así de simple. Es la mitad, porque cobramos siempre la moneda nativa. Por eso tenemos otras líneas de negocio, como son desarrollos que hacemos, como son también ofrecemos validadores as a service, RPC as a service, otras líneas de negocios donde cobramos en dólares para tratar de garantizar, ¿no? O también acuerdos que intentas cerrar con los propios proyectos de correo validador, pero me pagas en dólares, ¿no? Muy bien, qué bueno. Para garantizar. Es que es una incógnita cada mes lo que vas a cobrar. Sí. Ya ves, y más este ciclo, casi un poco más raro que dices tú, y dices como... Sí. Vale, ya me quedan pocos, ¿eh? Uno que gusta mucho, AVAX. AVAX. Yo AVAX no lo tengo muy mirado, la verdad. No lo tengo demasiado tampoco mirado, es uno de los proyectos que tenemos desde 2020, es 2021. Y bueno, tenía el tema de las subnets como una manera también de escalar y también está como Polkadot, lo poquito que sé es que está como Polkadot rehaciendo eso y que también tiene un framework que te permite desplegar cadenas y optar como validador a esas cadenas.
pero no le estoy haciendo un seguimiento muy fuerte. No significa que, o sea, no quiero decir nada malo, ni mucho menos, No pasa nada. pero ojalá que vaya, vamos, que sea Qué bueno. vaya genial en Qué esta bueno. refactorización que están haciendo. Y Sui es un activo que subió mucho Sí. en su tiempo. Me imagino que ahí sí que es interesante. Hemos hablado mucho de Ethereum, hemos hablado mucho de Solana y no le hemos hecho nada de justicia a Sui. Sui he visto que Sui tiene es muy potente y lo están haciendo muy de bien también, ¿eh? participación. Lo están haciendo muy bien, son muy potentes. Yo además tengo la sensación de que en Asia son súper top, igual que a lo mejor Solana, te digo que es más USA, creo que Sui. No, pero bueno, ellos también son más de Pacífico. También Sí. lo sé porque cuando hay alguna cosa con ellos siempre es horario Pacífico y lo están haciendo genial. Yo es una cadena en la que confío mucho y bueno, tiene una. Se sale Sui Aptos también, Aptos que fue una de las que salió y lo hizo, tuvo un multiplicador muy bueno, luego parece que cayó. Ahora está teniendo como una situación muy de relanzamiento, ¿no? Y las dos son diferentes a Solana y Ethereum porque lo que pretenden es como tener como una ejecución paralela. Mientras que no haya dependencias, podemos ejecutar cosas paralelamente, ¿no? Y de esa manera aumentan su capacidad de procesamiento y a nivel de L1 yo las veo, vamos, me siento. Pues ahí además solucionan cosas ya de raíz, porque tienen la ventaja, lo que te decía, Ethereum tiene que cambiar el motor del coche en marcha y Solana ahora ya también, ahora que viene Alpenglow, por ejemplo, le va a pasar también, tiene que cambiar prácticamente y no puede permitirse que pare, ¿no? Sui y Aptos parten con ventaja, están desarrolladas en un lenguaje que es muy potente, traen muchas cosas ya resueltas de base, entonces les llevan esa ventaja. Y bueno, el tema de adquisición de usuarios lo han hecho bastante bien. También hay muchas cosas, hay muchos DEXs, hay liquidez. Sí. Yo les echaría un ojo, igual que Monad, que también acaba de salir y también sale fuerte. O sea, yo creo mucho en Ethereum, creo en Solana, por supuesto, pero creo que van a quedar muchos players. Es decir, lo que hablábamos antes, esto no va a ser Bitcoin y Ethereum y ya está. No. Van a quedar muchos players. Qué bueno. Luego también tengo aquí Solana y Ethereum, pero creo que Hemos está hablado un más montón. hablado. Ahí Sí, está sí. genial. Me llama la atención y a lo mejor hay gente que es un poco más espabilada, que yo creo que son preguntas interesantes. Viendo esta lista, veo blockchains nuevas y viejas. ¿No? Es un poco. No sé si qué opinión tienes tú con respecto a ese tema, ¿no? Porque a veces yo lo hablo. A mí me gusta más personalmente, por mi estilo de perfil, o llámalo como quieras, me gusta más lo nuevo. A mí también me gusta más lo nuevo, coincido contigo. Obviamente somos una empresa que lleva 6 años prácticamente en el mercado y obviamente pues hay proyectos antiguos. Fíjate, yo a nivel personal tengo una regla que es la regla de los 4 años, ¿no? Y es que si un proyecto no ha despuntado en 4 años, pues difícilmente lo va a hacer, ¿no? De hecho, muchos que nacieron en 2020 tenían unos token economics de hasta 4 años, es decir, los desarrolladores tenían los tokens bloqueados 4 años y según el último día, el desarrollador coge ese IVA. Entonces, claro, luego ¿qué ocurría? Que la comunidad intentaba continuar esos proyectos, intentaba mantenerlos, pero es lo que hablábamos antes, es decir, o sea, si tú realmente tienes el talento para coger un proyecto que no ha sido capaz de triunfar en 4 años, que simplemente se ha mantenido, tienes el talento para relanzarlo, mira muchacho, lanza tu propio proyecto, porque es que eres un crack, ¿no? Entonces, es una pena, nos enamoramos de los activos y al final pues vivimos ese ciclo y los acompañamos hasta el final, ¿no? Para nosotros es triste y hemos cerrado muchas blockchain. La última ha sido Omnifreeze, que ha migrado a un smart contract. No significa que el proyecto haya muerto, pero cuando pasa ya de su propia cadena a un smart contract, pues hay que cuestionarse algunas cosas, ¿no? Lo vivimos también con Kin, de tema de identidad descentralizada, proyecto muy prometedor en 2020 y también acabó migrando a un smart contract y bueno, pues no tengo mucha noticia de lo que ha hecho justo a los 4 años, ¿no? Entonces son circunstancias que se dan y bueno, pues te hace acompañar a los proyectos y muchas veces, como te decía antes, ves que entras en pérdidas, que no son sostenibles estos proyectos, pero también tienes un vínculo con esos fundadores, ¿no? Y les quieres ayudar, les quieres apoyar, quieres acompañar a ese proyecto. Y dan recuerdo Netflix lanzando para streamers, ¿no? el MediaNode. Y ahí hemos estado apoyándoles y has visto cómo, jolín, se han esforzado por crear realmente una blockchain para NFTs, para tema de streaming, o sea, y han puesto mucho valor. Y esas personas, pues mañana lanzarán a lo mejor otro proyecto o otra blockchain
y, oye, yo quiero estar al lado de esa gente, Claro, ¿no? es más por la Entonces, persona que... claro, Sí, sí, es importante esos vínculos de confianza. Al final somos seres humanos y creo que no es solo una blockchain y, oye, esto no es rentable, yo lo cierro. Somos una empresa pequeña y nos podemos permitir estos lujos de decir, quiero apoyar este proyecto. qué bueno, porque es importante, o sea, los proyectos que vosotros miráis ganan dinero, ¿eso para vosotros es importante? Se tiene en cuenta, por supuesto, es decir, lo ves y Lo te da ves. pena cuando sale mal, que muchas veces, pero cuando sale bien, pues también dices, jolín, qué maravilla, ¿no? Que el caso de Sui, por ejemplo, la adquisición de usuarios que han conseguido, Aptos en su momento, que arrancó también como un cohete, luego es verdad que ha metido un bajón, yo creo que ahora lo están haciendo también muy bien, pues ves estos proyectos, Monad, como ha lanzado, a pesar de las críticas, de que si ya no necesitamos más L1, ya no, oye, vienen a resolver ciertos problemas que hoy en día no se están resolviendo, pues bienvenidos sean, ¿sabes? Porque al final aportan al ecosistema. Y sí, al final ellos muchas veces viven de eso, del usuario y de una pequeña fee. Pues cuando hay un proyecto que es de un bridge, pues de cada transacción se queda un poquito, de unos céntimos. Pues hace falta muchos usuarios, son igual que mi proyecto, al final, nuestro proyecto de Stakely o el proyecto al que yo pertenezco, de Stakely, somos proyectos de volumen. Si no Claro, tenemos volumen, estamos muertos. O sea, es un proyecto que con 10 millones que manejemos de volumen, no vivimos. claro. Entonces, a ellos les pasa exactamente igual. Necesitan mover Claro que sí. cientos de millones. Pues Paco, para ir encaminando para el final, la verdad es que estaría 17 horas hablando contigo. Yo también. Me gustaría hablarte un poco del futuro. Tema de regulación, ¿no? Es decir, no sé si estás muy puesto en el tema de la Clarity Act, de la regulación que están habiendo en Estados Unidos, no sé si lo ves importante, que exactamente en qué afecta a los grandes players. ¿Los grandes players están esperando a la Clarity Act o a la ley de Estados Unidos de criptomonedas? ¿Están esperando? ¿No? ¿Están entrando? ¿Tú cómo ves el futuro con todo esto? Yo soy un creyente de que habrá una más adoption y la regulación es necesaria para ello, sin ninguna duda. Creo que en cripto terminaremos ofreciendo mucho más de lo que ofrecen los bancos y esa es precisamente la guerra que está habiendo ahora mismo. Los bancos Stablecoins, tal. lo hemos visto, ¿no? Sí, sí. En X como el CEO De Coinbase, no. de Coinbase discutiendo con los de los bancos de es que yo doy un 4% y vosotros estáis dando un 1% en una cuenta remunerada de alta remuneración, ¿no? Y bueno, claro, los bancos se han dado cuenta de eso. Y dicen, no, es que todo el mundo va a sacar sus dólares para pasarlos al USDC, ¿no? Totalmente. Y a partir de ahí ya están en la blockchain. Entonces, bueno, ahí, pero yo creo que sí, cuando llegue la regulación, entiendo que los bancos quieren su pedazo de tarta y les va a costar, pero los bancos al final, yo trabajé para un banco y sé que van muy lento, les cuesta Sí. mucho. Entonces esto les pilla muy lejos y tienen que adaptarse de una manera muy rápida. Y si no se adaptan de manera rápida, al final la gente va a terminar pasándose a USDC o a otra moneda o a otro token para tener una rentabilidad del 4 o el 5% o lo que puedan tener, ¿no? Aparte, la blockchain va a permitir, va a facilitar al usuario retail, al usuario de la calle, el acceso a muchas cosas. Es decir, es verdad que cuando hablábamos de Bitcoin en 2011, el 50% del planeta estaba sin bancarizar. Ahora, con soluciones móviles y tal, pues bueno, decimos que el 70% de la gente o 75% del planeta está bancarizado, cuando es mentira porque realmente no tiene acceso a tarjeta de crédito, no tiene acceso a cuenta bancaria mucha gente. Pero sí que es verdad que, oye, a lo mejor sí que tienen una cuenta de mail, meten su dato y ahí hay un balance, ¿no? Soluciones móvil, ¿no? Pero esa gente pues no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a poner un capital de una manera segura a producir. Entonces, eh, eso, esa oferta les va a llegar y va a ser cripto quien se lo ofrezca a todo el planeta. Y a la vez que va a simplificar muchos trámites. El tema Real World Asset, o sea, está triunfando. O sea, no es algo que hayamos inventado, o sea, al final, o sea, el coger un edificio, partirlo en cachitos y que lo compartan varias entidades, ¿no? Y cada una Sí. saque su rendimiento, lo que sea, tal, no es algo que se haya inventado, pero es complejo y caro. Y los real world assets siguen necesitando su notario, su jurisdicción, el activo, hay que preparar sus papeles, o sea, sigue habiendo un gran trabajo de los abogados y de notarios, pero se simplifica mucho la transmisión, se da acceso a a usuarios retail que puedan participar, es decir, oye, es que lo puedo partir en 1000 cachitos el edificio, ya no es 2 cachos, uno para cada empresa, ¿no? O sea, hace que cualquiera pueda llegar a eso, ¿no? Entonces, sí que veo que esto a nivel de funcionalidad, a nivel de rentabilidad, tiene que llegar todavía mucha más gente. La regulación todavía tiene que mejorar mucho
y espero que sea favorable porque al final trae muchas ventajas para los ciudadanos y espero que los que se encargan de esto lo sepan ver y miren por los ciudadanos y no por otros players, Claro, los conservadores. porque vosotros puede venir un gran fondo de inversión y poner dinero en vuestros validadores, me refiero. Sí, sin Sí, problema. la Sí. regulación no afecta nada en eso. Nosotros estamos auditados, tenemos SOC 2, tenemos ISO 27001 y aparte ahora tenemos ya o sea, aparte somos no custodios, con lo cual ese fondo de inversión lo haría a través de su propia cartera. Y además acabamos de cerrar un acuerdo con un custodio, que no puedo decir el nombre todavía, pero va a salir en redes enseguidita y es algo que espero que para cuando publique cuando salgamos estemos... Qué bueno, sí, esté la luz. la información de vosotros estará en la descripción y genial. Pues el tema, aquí tengo yo privacidad apuntado. No sé si tú crees que de todas las narrativas que hemos ido mencionando, porque ya sabes, las narrativas van, vienen, ¿tú crees que la privacidad va a estar para quedarse o va a ser pasajera? Yo creo que vamos hacia una privacidad un poco tramposa y ahora me explico. Es decir, la blockchain, como decía antes, es anónima, pero en el momento que te ponen nombre a tu wallet, pueden saber todo lo que has hecho en los últimos 5, 6, 7 años desde que creaste la wallet, ¿no? Entonces somos anónimos hasta que nos descubren. Entonces, en ese momento dejamos de serlo. Entonces, sí que se va hacia cierta privacidad para que, sobre todo, al final, es que los grandes no quieren que sepamos lo que hacen, ¿no? Entonces son los más interesados por nuestro bien, va a ser la privacidad también, pero yo creo que se va hacia esa privacidad tramposa donde se va a querer que si un juez o alguien da una orden se pueda revelar o se pueda conocer todo lo que has hecho. Claro, eso seguro. Eso es algo que me preocupa un poco, pero que es posible que a lo mejor por regulación haya ciertas APPs donde te dejen operar, donde tengas rentabilidades mejores o puedas acceder a ciertos productos financieros, stocks o lo que sea, replicados en la blockchain, pero con estas condiciones. Es Claro. decir, alguien tiene una llave maestra. Eso es algo que me preocupa y creo que puede ocurrir. No digo que ocurra en Ethereum ni en Solana, de hecho me extrañaría que ocurriera ahí. Claro, o sea, Pero en general, no a lo mejor sí, como concepto, claro, porque de hecho Ethereum, se lo hemos comentado al principio, están introduciendo esos ZK, y Vitalik lo decía, privacidad, escalabilidad y que él quiere que en cada teléfono tengamos, que podamos validar desde un smartphone, como decía él, es decir, claro, el tema de introducir ZK, introducir privacidad, pues a mí me hace pensar que si un poco el tío, que es el que lleva la punta de lanza, como es Ethereum, ¿no? Que es el rey, está haciendo esas implementaciones, pues luego, eso aparte, te viene por ejemplo el Layer Zero, ¿no? Que implementa ZK, lo mismo otra vez, hace lo mismo, pues claro, me da a mí la sensación de que es algo transversal. de hecho, conocí un proyecto en Solana, en Solana Breakpoint, que traía ZKs, quería traer ZKs también. Ahí. En Solana, Estaba, qué bueno. estaba hablando de ello. No, no lo conozco en detalle, no Sí, sí. hablo así muy superficialmente, pero sí, sí. Qué bueno. Pues Paco, ha sido un placer, ha sido una conversación espectacular. Yo he aprendido mucho y muchas gracias por tu tiempo y poder estar aquí. Muchas gracias a ti, Carlos, ha sido un placer.